tal, amigos? Pues muchas gracias por acompañarnos en esta segunda edición de nuestra charla 360. En esta ocasión, pues bueno, les agradezco la presencia de los contadores, el contador Javier Ocaña Hernández, maestro en estrategias fiscales, y igualmente el contador Alejandro Villalobos Bámaca, maestro en estrategias fiscales, y un servidor, el contador Jorge González, maestro en impuestos. El día de hoy, pues bueno, vamos a platicar un poquito respecto de declaración anual de personas físicas, una vez ya cerrado el tema de pasando el mes de marzo, ya declaraciones anuales de personas morales. Bueno, vamos a entrar de lleno en personas físicas. Vamos a comentar un poquito respecto de qué es la declaración anual, quiénes están obligados a presentarla, posibles discrepancias con la autoridad, sanciones por ello. Y pues bueno, para entrar un poquito en materia y en contexto, pues vamos a iniciar con el tema, ¿no? ¿Qué es la declaración anual? El porqué de la importancia de su presentación, de su correcta presentación en tiempo y forma. ¿Quién me puede apoyar con los primeros comentarios en sí, contador? ¿Qué es una declaración anual? Mira, Jorge, la declaración anual no es más que un informe fiscal que le presentamos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ahora SAT, donde le informamos ingresos, egresos, deducciones, de todas nuestras actividades en un año calendario, que estamos hablando del 1 de enero al 31 de diciembre, ¿verdad? ¿Qué fecha es importante para la declaración anual? Abril. Durante el mes de abril debemos de cumplir con esa obligación. El 30 de abril es la fecha de vencimiento. No hay prórrogas. No creo que la autoridad de prórrogas. ¿En qué casos pudiera dar una prórroga? Bueno, en alguna ocasión especial, o que pudiera haber alguna falla informática, que pues sabemos que a veces sí las hay. En la plataforma, que es muy común. Pero pues para la autoridad todo está bien, así que no creo que vaya a haber prórrogas. Aunque ahorita la verdad ya llevamos más de 1 millón de declaraciones anuales presentadas por el tema de los saldos a favor, que iremos comentando más adelante. Ya, muy bien. Contador, ¿por qué es crucial? ¿Qué es el peor escenario o posibles escenarios que podemos tener por una presentación fuera del plazo o incluso fuera de forma? Sí, las sanciones, ¿no? Las multas. Yo creo que esta nueva autoridad que se ha puesto un poquito a tema de la ley, ¿no? Ya hoy empieza a emplear esas partes de fechas. Acabamos de pasar declaraciones anuales de personas morales, y si mi mente no está mal, es el día 2 de abril ya estaban los correos por aquellas declaraciones anuales no presentadas. O sea, estamos muy rápido. Entonces esta autoridad tiene ya hoy una facilidad a través de la inteligencia artificial, a través de todos los datos, a través de toda esa información, para enviarte correos así. Entonces, ¿qué hay que temer, por decirlo de alguna manera? Al final del día es cumplir en tiempo y cumplir en forma. A la hora de que inicia, habló sobre el correcto prellenado en la declaración anual, y yo creo que le vamos a dar un poquito de énfasis un poquito más adelante, pero para no desviarnos, porque luego entramos en materia y nos damos de largas, pero sinceramente hoy, ¿cuál es el verdadero prellenado que tienen? Y digo, el correcto prellenado, porque hoy a través de redes sociales nos encontramos contadores que te dicen, te cobro 200 pesos, ¿no? Por hacerte una declaración anual. Si tienes saldo a favor, yo te lo recupero. Y ahí es donde hoy, la verdad, sería preguntar realmente al contribuyente, porque va a pasar. Hoy la plataforma habilita régimen simplificado de confianza para declaración anual, y hoy todo mundo dice, ¿tienes saldo a favor? Yo te lo recupero y te cobro tanto, ¿no? Pero no están viendo lo que pueda pasar en un futuro referente a eso. Entonces, digo, hablaremos un poquito más adelante de eso, pero sí, para ir entrando en materia, ¿no? Referente a eso. Correcto, muy bien. Bueno, de entrada yo creo que uno de los puntos o de las preguntas que son muy comunes en ese tema es quiénes están o quiénes estamos obligados a presentar la declaración anual. Sabemos de entrada que pues
de forma general son todas las personas físicas que tengan una actividad empresarial. ¿Qué nos pudieras comentar con todo al respecto? ¿Quién más o quiénes estamos obligados y a veces lo pasamos por alto? Aquí vamos a ir viendo primeramente sueldos y salarios, ¿verdad? Ahí tenemos muchas variantes de quienes están obligados a presentarla, porque si bien es cierto que los asalariados a veces, por decirlo así, de cierta forma quieren un saldo a favor, a veces aún no estando obligados, la presentan. Podemos ahorita más adelante comentar porque digo, aún no estando obligados la presentan por saldo a favor, ¿verdad? Los asalariados. ¿Quiénes más? Percibo salarios, percibo intereses, temas de arrendamiento, ya dije, intereses, arrendamiento, actividad empresarial, plataformas tecnológicas. Hay que ver también en qué régimen de plataformas tecnológicas me encuentro tributando para saber si estoy o no obligado a presentar esta declaración. Personas que nunca le retuvieron. ¿A qué me refiero con a personas que nunca le retuvieron? Que es algo que también pasan, que no lo toman en cuenta. Una persona que percibe ingresos del extranjero, le retuvieron en el extranjero y en México no ha declarado. Esa persona también está obligada a declarar sus impuestos aquí en México. ¿Qué más nos puedes comentar, Alejandro, respecto de la declaración anual? ¿Quiénes más están obligados a algún régimen por ahí que se me haya pasado, verdad? Digo, hoy el tema muy sonado es régimen simplificado de confianza. Que si bien es cierto, el ejercicio anterior, pues todos andábamos, que si no se declaraba en su fecha, al último día de abril, pues bueno, la autoridad podía generar que salieras del régimen simplificado de confianza y entraras a actividad empresarial. Pero hasta ese momento del ejercicio, el año pasado, pues bueno, estaba latente de que si te sacaba la autoridad, tenías que regresarte los demás años, ¿no? Y eso se complicaba. Se complicaba porque en el tema de muchos contadores decían, es que régimen simplificado de confianza no necesita deducciones. Y ahí es donde caíamos en esa parte, ¿no? Hoy entendemos que régimen simplificado de confianza no es que no necesite deducciones. En la mecánica del cálculo del pago provisional no están las deducciones, que es cosa muy diferente, ¿verdad? Porque si nos vamos al apartado del IVA, pues bueno, necesitas primero que sea deducible para que puedas acreditarlo. Para acreditar el IVA, ¿no? Correcto. Y nos podemos poner a hablar de la formalidad, ¿no? Para poder acreditar ese IVA, ¿no? Lo hablo, por ejemplo, por el sector primario, ¿verdad? Que probablemente tenga un IVA incluido y que tenga que solicitar un saldo a favor, pues bueno, sí necesitaba las facturas para que estuvieran, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones llevaba a que nos tuviéramos que apresurar. Viene 2025 y a través de resolución miscelánea nos cambian ese parámetro en lo que tenga que ver con régimen simplificado de confianza y cambia el contexto realmente de la forma de pensar si régimen simplificado de confianza debe de hacer o no debe de hacer declaración anual, ¿verdad? Y digo, ya puntualizando realmente al régimen simplificado de confianza, lo pongo como 3 tipos de personas del régimen simplificado de confianza. El general, le voy a llamar, o sea, todo el régimen simplificado de confianza, el que es a través de copropiedad, por arrendamiento, actividad empresarial, y el que tenga que ver dividido en 2, el sector primario, ¿verdad? Que tenemos 2 partidas, ¿no? Uno, el que rebasa y no rebasa los 900,000, que a través de que le das de alta en tu actividad económica, la autoridad te pregunta, ¿vas o no vas a rebasar 900,000? ¿No? Entonces, quien no le dio y en el ejercicio sí rebasó, pues bueno, tendrá que hacer declaración anual, ¿o no? Sí, definitivamente, digo, que la persona que marcó durante todos los meses del año no estuvo pagando porque la exención lo permitía, pero llega un momento en que rebasa, pues está obligado a presentar la declaración anual por todo el tema y pagar por todos los ingresos que percibió. Estamos hablando de 2024, ¿verdad? 2025 ya es otra mecánica, que sabemos que es otra mecánica, pero para 2024, digo, para que no por ahí nos vayan a sorprender al final del día que tienen que pagar X impuestos y se les haga un poquito alto, ¿verdad? Por el tema de quien rebasó la exención. Claro. El tema de reciclo exclusivamente para sector primario. Sí. Que bueno, perdón, le quité lo que iba a decir. Sí. Pero es que sí hay que poner un hincapié en régimen simplificado de confianza, porque realmente hay muchas personas, mucho contribuyente que está en régimen simplificado de confianza. Y lo vamos a poner así.
En la redacción, cuando cambia, deja de ser pago provisional y se vuelve un pago definitivo. Que eso le da al régimen simplificado de confianza una connotación muy diferente a lo que se venía haciendo, ¿verdad? Hasta ahí estamos. Que en el mes pudieron haber retenido a una persona moral el 1.25% y a lo mejor en el cálculo de 1%. Traemos un 0.25. Ahora la pregunta es, ¿mensualmente vamos a estar pidiendo la devolución del impuesto sobre la renta? O sea, le demos 75 pesos, 90 pesos para solicitar. O sea, realmente, pues no. La autoridad al final del día en una devolución te va a pedir N cantidad de datos, ¿no? Para podértelo dar. Y entonces, hoy cuando abrimos la declaración anual, pues bueno, nos encontramos con el botoncito para poder hacer la declaración anual. ¿Qué pasa si alguien genera la declaración anual? Bien habilitado el botón, pero aquí el tema, habría que analizar la parte de, bueno, ¿dónde viene la obligación de no presentar la anual? ¿Dónde viene la obligación de señalar que son pagos definitivos, en miscelánea, verdad? Hay que ver la jerarquía un poquito de las leyes para ver qué pasa si presento la declaración anual. Sí, claro. ¿Qué pasa si piden devolución? ¿Me lo va a devolver la autoridad? Puede ser que sí, o puede ser que, ¿sabes qué? Me diga que son pagos definitivos. Pero recordemos la fecha del cambio, ¿cuándo fue? ¿En qué fecha fue el cambio de las declaraciones, que fue un impuesto definitivo? Porque anteriormente, si no mal recuerdo, en las declaraciones venía como un impuesto, perdón, no te marcaba si era un impuesto a favor, ahora en las devoluciones te marca un impuesto a favor. Claro. Pero fue durante el ejercicio. O sea que en este año se puede presentar para las dos variantes, ¿la presento o no la presento? Correcto. O sea, hay manera de, si no la presento, pues me puedo defender, ¿verdad? O si la presento, pues no pasa nada, pero el tema aquí hay que ver si lo pido o no en devolución, cuál es el efecto. ¿Pudiera pedirlo o no pudiera pedirlo? Correcto. Ese es el tema. Y no solamente pedir la devolución, porque puede salir otra persona que diga, bueno, no voy a pedir la devolución, pero sí lo dejo vía compensación. Para compensar. Y que en los siguientes meses pueda generar. O sea, que también ahí está otro tema, ¿no? Uh-huh. Pero digo, al final del día es una parte en la que sí hay que revisar bien. Yo entiendo exactamente la jerarquía, porque al final del día, si nos ponemos a ver el 113G, que te habla sobre el régimen simplificado de confianza, contra resolución miscelánea, 3315 anda por ahí, ¿no? Todo lo que tenga que ver con régimen simplificado de confianza, pues hay una redacción amplia, ¿no? Digo, hay que ver la naturaleza. Al final del día, la autoridad deja de que sea un pago provisional porque hizo los cálculos bien y daba el hecho de que todas las personas iban a tener un saldo a favor, y que en una declaración anual no se las va a dar. Sí está ese tipo de cuestión, ¿no? Digo, cada quien de forma muy personal, creería yo que la forma de a través de resolución miscelánea pues te da el no generar la declaración, porque ahí mismo en resolución miscelánea, por eso hablaba yo de tres personas, todo el general, todo régimen simplificado de confianza, y que excluía dos, porque el que es por copropiedad, o sea, desde el inicio te dice, o vas a hacer pago definitivo, o sí lo vas a hacer acumulable. Entonces, si lo haces acumulable, desde el inicio hay una declaración anual. Si optas por el definitivo, pues no. Uh-huh. Y lo que ya ha comentado el contador, el de sector primario, o sea, llegaste a los 900, la parte exenta, pero te excediste, bueno, sí tienes que pagar por ese peso, que era otro tema que traíamos el ejercicio anterior, porque la redacción anterior hablaba de si te rebasabas, ahora pagabas impuesto por todo. Hoy definitivamente no, y deja que el pago provisional sea 905 pesos, por ejemplo, uh-huh, pues ya pagas por los 5 y no por los 900. Sobre el excedente de los 900. Correcto. Que es el límite. ¿Qué es lo que venía manejándose en el de personas físicas con actividad empresarial, ¿no? Sí, recordemos, si nos vamos un poquito a la historia, digo, el número que todo el mundo tiene en mente era alrededor de la exención. Estábamos hablando, todo el mundo tiene en mente 1 millón que tengo exento, ¿va? Digo, hasta la entrada del reciclo, que todo el mundo, pues digo, a muchos nos pasó así como que de noche, que nos quitaron, nos desaparecieron ese artículo donde venía la exención. Una exención de 1 millón de pesos a que pusiera muy buena.
Sí, 40 UMAS. 40 UMAS. No estaba nada mal, ¿no? Sí. Hoy si traducimos las sumas, yo creo que estábamos ya pegándole el 1.4 millones de pesos de exención. O sea, hoy nos limitan alrededor de 500, 600 mil pesos, ¿no? Muy bien. Bueno, comentábamos antes de entrar a cámara respecto de qué pasa, o una duda muy general, qué pasa cuando una persona física asalariada o en el régimen de sueldos y salarios, sabemos de los 400 mil pesos anuales como obligación para presentar anual, pero qué pasa cuando no lo rebaso y tengo 2 patrones. ¿En qué momento tengo la obligación por el hecho de tener 2 patrones en el ejercicio, presentar una declaración anual? Bueno, aquí vemos, la forma de patrones. Recordemos que la ley nos señala que tienen que ser 2 patrones en forma simultánea para estar obligados a presentar la anual. Nada más que ojo, ¿verdad? Porque pues ya nosotros sabemos del momento en que te dicen 2 patrones, pues ya de entrada sabemos que te va a salir a pagar. Porque de repente, pues nos encontramos con la novedad, que te dice, ¿por qué pagué tanto y por qué me sale a pagar si ya me retuvieron bastante? Recordemos la forma de calcular los impuestos para personas físicas, que no es como personas morales, que un porcentaje del 30 y listo, así de fácil, ¿verdad? Para personas físicas, recordemos que utilizamos una tarifa que trae diferentes estratos, y de acuerdo al estrato donde tú caigas es la forma en cómo te van a retener. Entonces, con un patrón, pues nos van a retener a lo mejor a un 10% cada patrón. Al juntar los ingresos, pues ya se eleva la tasa a lo mejor un 15%. Ahí nos queda un 5%, ¿sobre qué? Sobre los ingresos de los 2 patrones, ¿verdad? Es cuando yo debo de presentar mi declaración, es una obligación, cuando rebaso los 400 mil, ¿verdad? Y perdón, si no rebasándolos, tengo dos patrones, pero en forma simultánea, ¿verdad? Y teniendo un solo patrón, cuando deje de prestar mi servicio antes del 1 de diciembre. Otra de las obligaciones, ¿verdad? Que hay también de presentar la declaración anual. Algo más que tengas que comentar, de las fechas, cuándo presentarla, cuando sean de las personas físicas. No, y me quedé pensando ahorita lo de los 2 patrones de manera simultánea, ¿no? Porque al final del día hay 2 primas vacacionales, hay 2 aguinaldos, y a veces el trabajador no comunicar al patrón que efectivamente está con 2 patrones, pues es muy fácil que patrón 1 de la exención y patrón 2 de la otra exención. Que estamos de acuerdo que la ley establece una sola, o sea, no es por patrón. Correcto. ¿No? Entonces, ¿qué va a medir? Que realmente puede dar la detonación de un impuesto a cargo en la declaración. Eso es un hecho. O sea, yo trabajador, estoy trabajando con usted y con usted al mismo tiempo, pues bueno, mi obligación es ir e informar, ¿no? Sobre esos cuestionamientos, pues obviamente para ver quién va a retener sinceramente, ¿no? Hablando de ese tipo de términos, porque termina siendo contraproducente para el trabajador, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones que sí necesitaríamos ver cuando están hablando de 2 patrones de manera simultánea. Y que sí hay obligación de hacer declaración, ¿no? Cuando están los 2 patrones de manera simultánea. Aunque no haya rebasado los 400 mil, ¿verdad? Digo que es muy común. Pero bueno, en el supuesto que ya estoy obligado a presentar la declaración anual por 2 patrones, de entrada, pues me va a salir a pagar, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer o cómo puedo prevenir o mitigar para disminuir esa carga al final del ejercicio? ¿Qué opciones tengo yo como contribuyente? ¿Sabes qué? Pues es mucho, contador, ¿cómo le hago? ¿Qué hago para disminuir, para no pagar? Porque es la frase lo que te dicen, ¿verdad? O ¿cómo me preparo para el siguiente año? ¿Qué hago? ¿Qué opciones tengo? Voy a... ¿Deducciones? Sí, las deducciones personales, ¿no? Sí. Comentamos que quienes están obligados a presentar la declaración anual. Algunos la quieren presentar por un saldo a favor, aunque no estén obligados, ¿verdad? Porque si hay muchos, sabemos que no llegan a los 400 mil, pero pues yo quiero un saldito a favor, quiero pues un dinerito, a nadie le cae mal, ¿verdad? Bueno, pero si la voy a presentar porque estoy obligado por tener 2 patrones y sé que me sale a pagar y año con año me ha venido saliendo a pagar, ¿qué opción tengo? Como contadores, ¿qué opción me dan para disminuir esa carga tributaria? ¿O pagar menos? ¿O cómo me puedo preparar para el siguiente ejercicio para que no me pase lo que me pasó en este ejercicio, por decirlo de cierta forma? Claro, cuando hablamos de una persona que está en sueldos y salarios,
pues la facilidad que tiene es de irse a las deducciones personales, ¿no? Y que hay varias, ¿no? Gastos médicos, hospitalarios, dentales, ¿ok? Todas esas partidas de los seguros, gastos médicos, el Afore, o sea, transporte, se nos fue ahí, gastos funerarios, colegiaturas, ¿verdad? Hasta nivel bachillerato. Y a veces al contribuyente, pues el que no está informado, pues simplemente sí hace el gasto y a lo mejor lo único que le faltó fue solicitar un comprobante fiscal, ¿no? La autoridad hoy todo lo ve a través de un CFDI, ¿no? Y digo, hay que puntualizar que prácticamente para que pueda ser deducible te dice que debe de ser pagado vía bancarizado, ¿ok? Vía tarjeta de débito, tarjeta de crédito, cheque, ¿ok? Transferencia, no efectivo, ¿no? Y solicitar que el CFDI venga correcto. ¿Correcto en qué sentido? Porque hoy es más fácil cuando te preguntan qué uso del CFDI debe de ser. Ya en la mente del asalariado debe estar la letra D, porque hoy encontramos la de gastos en general, que realmente, pues quien te emite una factura te debe de preguntar qué uso del CFDI quieres darle. Entonces, ahí es donde nosotros debemos de prever que para que pueda ser deducible, debe de traer el uso del CFDI de acuerdo, ¿no? Las famosas letras D, y hay varias que vienen exclusivas, ¿no? D01, que tiene que ser con el de gastos hospitalarios, el D10, que es para lo que tenga que ver con colegiaturas, y así, ¿verdad? Nada que ver con la de gastos en general, ni compras, ni nada de eso, ¿verdad? Para que pueda ser deducible. Teniéndolo, es un hecho de que la base del impuesto va a disminuir, pero que tiene un límite, ¿no? Sí, aquí recordemos, aquí esto va muy enfocado a sueldos y salarios, pero recordemos que hay otros regímenes fiscales, sí, claro, empresarial, arrendamiento, que también pueden optar por esa deducción. Ellos que tienen en mente, tú mencionabas una D, y ellos que tienen en mente, pues un G01, un G03, ¿verdad? Y hay que tener cuidado, porque ellos piden su comprobante, pues como siempre, y al llegar al anual, ¿qué resulta? Que ese comprobante no me sirvió, ¿por qué? Por cambiar una letra nada más, ¿verdad? Correcto. ¿Tenemos tope? Sí, tenemos tope. ¿Cuál es el tope? Porque a veces, pero si yo me gasté 200,000 en seguro, gastos médicos. Recordemos el tope, ¿cuál es? El 10% del total de los ingresos. Sin que esto rebase 5 veces la UMA. ¿En cuánto está la UMA? 113.14. La UMA elevada al año, ¿verdad? Es la parte que el tope que tenemos, ¿verdad? Pero, ¿cuánto demonios viene el tope? 150 y qué, el tope más o menos. Digo, hablando de 5 UMA, no de los ingresos, porque los ingresos es el 10%. ¿Son qué? Como yo tengo 140 en mente, algo así más o menos, el monto, ¿verdad? Pero es lo único hasta ahí. No, recordemos que dentro de estos topes hay otras partidas que podemos deducir adicionales, como son los donativos. Claro. Eso no juegan para el tope. Claro. ¿Qué otras más? Los estímulos de colegiatura. ¿Por qué? Porque recordemos que es un estímulo, ¿verdad? A esa parte que no juegan. Si me está yendo otra, que si no estoy mal, algo que tiene que ver con los ahorros. Los retiros, si no estoy mal. Ok, sí. Que no computan para este 10%. O sea, que si yo puedo prepararme, ¿sabes qué? No nada más eso, puedo tener más, puedo tener el doble. De cierta forma, de 150, puedo llegar a 300 de deducciones personales, sabiendo qué tipo de deducciones ir poniendo, ¿verdad? Sí, digo, al final del día vamos previendo a lo largo del caminar del ejercicio, ¿no? El contribuyente logra a veces entender esas partidas, pero ya cuando quiere venir a hacer la declaración, cuando se debió de haber anticipado, la redundancia desde antes, ¿no? Que yo siempre he dicho, todos piensan que entrar a la plataforma es solamente darle clic, siguiente y siguiente y siguiente. Sin embargo, para verificar que efectivamente, porque usted, patrón, pudo haber emitido mal el CFDI, pudo haber retenido de manera incorrecta. A lo mejor la empresa no preguntó si la persona va a hacer o no va a hacer la declaración. A lo mejor ni siquiera hizo el ajuste anual. O sea, la empresa se libró como retenedor, solo dijo y pagué y hasta ahí. Pero a lo mejor el área que estaban haciendo las nóminas no hizo correctamente y la persona cree que con las deducciones personales que hizo, pues va a tener un saldo a favor, ¿no? Estaba un caso,
nos habla una persona y nos dice, oye, fíjate que la persona gana el salario mínimo y en el ejercicio no le retuvieron, de acuerdo al 96, ¿no? El famoso punto y un salario mínimo, no hay retención, ¿no? Y ahora la persona quiere hacer la declaración anual porque entró y puso deducciones personales. ¿Cuál era el problema? Que traía un impuesto a cargo. ¿Por cuánto? Por todo. Por toda la retención sobre el ingreso. ¿Sí? ¿Qué hace la persona? O sea, llega abril, piensa y cree que va a tener un saldo a favor y realmente no. O sea, ahí es donde está la postura que realmente tampoco el trabajador, obviamente, no sabe sobre el tema. Pero bueno, ya hoy con la nueva tecnología, la verdad que así como estamos nosotros, hay miles de compañeros, contadores, fiscalistas que brindan información. Pues bueno, hoy hay plataformas en internet, tú pones cuánto debe ser el cálculo de impuestos sobre la renta y realmente pones la base y él te la da. Entonces puedes... te da una idea y te acerca mucho a la realidad. Correcto, ¿no? Que antes hablábamos de un ajuste mensual, ¿no? Que hoy con ese famoso subsidio que sí brinda, porque realmente hoy ya no hay un efectivamente entregado como antes, pero sí te baja el impuesto sobre la renta, ¿no? Entonces, sí hay un efecto como tal, ¿no? Pero yo creo que siempre hay que tener cuidado, ¿no? Trabajador que cree o piensa que puede tener un saldo a favor, yo creo que sí puedes ir revisando, ¿no? Espero no estar equivocado, pero es una obligación de la empresa entregar el comprobante fiscal al trabajador para que él pueda verificar que su salario está bien, ¿no? Que él pueda revisar que lo que está, si la persona es de las que entra y en cualquier página pone, revisa, pues sí, puede ser objeto a decirle a la empresa, oye, creo que me estás calculando incorrectamente, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está esa partida y entonces ellos se van previendo en sus deducciones personales, porque sí la hay. Obviamente cualquiera vamos a un gasto médico, ¿verdad? Cualquier doctor que tengamos que ir, pues obviamente acudimos a un hospital, acudimos con un médico y pues bueno, solicitamos el comprobante fiscal digital para poder hacer la deducción. ¿Qué hacer? Digo, aprovechando aquí el tema porque es muy común ahorita hablando de deducciones personales, voy con el médico, le pido factura, gustosamente me la da, pero me dice, no te acepto el pago por medios electrónicos. Digo, reciente me pasó, ¿verdad? Digo, no, pues no me factura, no me sirve. Sí. Digo, porque si no cualquier contribuyente, digo, que no conozca, pues piden su factura, efectivo, pues haz de cuenta que es igual a nada, ¿verdad? Sabemos que puede ser pago efectivo en ciertas opciones, cumplir ciertos requisitos para poder acreditar ese pago en efectivo, porque sí se podría, pero en el caso, pues digo, en este caso especial, pues digo, es muy difícil, ¿verdad? ¿Qué hacer? O sea, que híjole, digo, se mete uno en temas un poquito complicados, ¿verdad? Sí, sí. No, digo, la verdad me río porque, ¿por qué no? ¿No? O sea, ¿por qué no recibo? Porque hoy hay cualquier método, clip, o sea, digo, por poner marcas que... o sea, hay formas de recibir, claro que sí. La pregunta sería, digo, y a lo mejor no es tema, el médico está pagando los impuestos correspondientes. Entonces, o ¿por qué no? ¿No? Entonces, yo creo que ese tipo de cuestionamientos, digo, hoy a través de la plataforma puedes hacer una... Bueno, al final del día ni denuncia, ¿verdad? Porque al final del día lo único que quieres tú enterarle a la autoridad es vía transferencia, ¿no? Pero sí, yo creo que es una parte nada más de razonamiento del médico. Hay tantas facilidades hoy un régimen simplificado de confianza es bien hecho, es un traje bien hecho a la medida para el médico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como su actividad no lleva IVA, es exento, está hecho al traje de la medida del médico, porque si hoy, estando él en actividad empresarial, pues sí, su impuesto a cargo era mucho, porque no tenía deducciones estrictamente indispensables para la actividad. Hoy cuando está tasado entre el 1 al 2.5%, al médico le benefició todo eso y al no jugar IVA, pues obviamente es mayor. Hoy yo diría que médico no está en régimen simplificado de confianza, salvo aquel médico que rebase 3.5 millones de pesos, ¿no? Porque tenga otros candaditos que no permita, ¿verdad? Pero pues el régimen está hecho prácticamente, digo, para un médico.
definitivamente les cayó, pero sí a la medida. Correcto, sí. El traje hecho a la medida de esas que preparamos, estrategias fiscales para cada cliente, prácticamente este fue un traje hecho a la medida para el médico, ¿no? Correcto. Y bueno, ya tocamos anteriormente un poquito ese tema, pero ¿cuáles pueden ser los errores más frecuentes al presentar una declaración anual y que lleven al contribuyente ya sea a una negativa en el caso de una devolución o más allá a una posible auditoría? ¿Cuáles pudieran ser el error más frecuente que se puede cometer al considerar sobre todo deducciones y no estar y no tener el derecho de acreditar o de deducir el gasto? En el tipo de deducciones, digo, uno de los errores muy comunes se da en lo que he visto en la práctica, que es el de los créditos hipotecarios, ¿verdad? Es una parte de las deducciones, del tema que la forma como se deduce, ¿verdad? Otra parte también, digo, una práctica, pues el tema de colegiaturas de los hijos, ¿verdad? Pues yo pago la mitad y el cónyuge paga la otra mitad. El tema de colegiaturas, digo, no sé, salvo que tú me digas lo contrario, no sé si esa parte es válido, pues yo deduzco, tengo un tope de colegiaturas, mi pareja tiene un tope, pues cada quien sabe que tú pagas la mitad, yo pago la mitad y cada quien deduce la parte de la mitad, ¿verdad? Son algunos de los errores más comunes que podemos encontrar también. En el tema de lentes, recordemos que también tenemos topes, ¿verdad? Te andan simulando por ahí una facturación que no es, ¿verdad? Digo, cuando ya sabes que no, pues ya llevaste tu límite, ya no te voy a facturar otra cosa. Son algunos de los errores que podemos estar encontrando en las declaraciones anuales, ¿verdad? Sí, es que entramos otra vez al tema de CFDI. Nos regresamos un poquito Sí, por eso claro. dije, ya tocamos algo de ese tema, pero para profundizar. No, y es que tiene mucho que ver, ¿no? Tiene mucho que ver porque realmente, otra vez, y a lo mejor es darle vuelta a lo mismo, pero hoy un comprobante fiscal digital puede hacer la diferencia. Por ejemplo, pagamos colegiatura. La escuela está adherida y está bien reglamentada para poder generar esa deducción. Y lo único que faltó en el CFDI, que no es problema mío, es que no incluyan el complemento educativo, en el cual deben de poner el RFC, el CUR, el nombre y la escolaridad en la que se encuentra mi hijo. La pregunta sería, si el CFDI está incorrecto, ¿la deducción debe de proceder o no debe de proceder? ¿Por qué? Porque hablaba usted del tema de deducción. La plataforma me deja teclearlo y ponerlo de manera manual. Ahora, si tú lo pones manualmente, es obvio que, casi un 99% que va a salir desistida. ¿Ok? Desistida, pues sí, ya hablamos de negada, rechazada la devolución. Pero, digo, de acuerdo al código, me establece que yo puedo hacer una devolución de manera manual y ahí expresarle a la autoridad cuál fue el caso. Pregunta concreta, ¿debiera o no debiera ser deducible? Sí, es un error de quien emite y a lo mejor es un error mío no verlo en el momento, ¿no? Que otra vez la autoridad pone para eso los visores a la vista de todas las personas para que lo puedan verificar, ¿sí? En la práctica hemos metido varias y le hemos argumentado a la autoridad el hecho de que al final del día sí era una deducción y que fuera a proceder, y en una devolución manual nos las han brindado. Pero, pues sí, ya te metes en un proceso en el cual, pues sí, tienes que meterle mucha redacción y tienes que justificar ciertas cuestiones, ¿no? Otro ejemplo de errores muy comunes, seguro de gastos médicos. Igual, sí, yo compro el seguro, la póliza, incluye a toda mi familia y resulta que mi esposa tiene un ingreso remunerado. Okay. Esa parte es deducible o no es deducible para efectos, o sea, yo lo puedo hacer como usuario personal y ella tiene un ingreso. Pudiera ser no deducible por el tema de que, híjole, porque sí me ha tocado, pues tiene un ingreso, presenta su declaración anual y yo le pago la póliza, pues esa parte pudiera no considerarla en tu declaración anual como una deducción personal porque ya está teniendo un ingreso remunerado.
Es otro error muy común que suele pasar y se nos pasa en la declaración anual. Ahorita digo, afortunadamente no nos han detectado esa parte, pero si nos pidieran una revisión, ¿qué pudiera pasar? O sea, que la persona hizo su declaración anual, la incluyó, nos piden documentación, y nos la rechazan, y ven el beneficiario y ven quién es, lo cruzan, pudieran negármelas. Sí, claro. Hoy la autoridad tiene para cruzar muchas cosas, ¿no? Definitivamente. Otro error que he visto, porque si no estamos mal, llega a pasar que un asalariado venda un vehículo ya de año antiguo, ¿no? Un 2010 que haya pasado mucho tiempo y todo eso, ¿no? Y de manera informativa, porque a lo mejor traen su contador y que le digo, oye, pues debes de informar esa parte, ¿verdad? Por la venta del vehículo que tuviste, por la ganancia que hayas tenido, ¿ok? Informas y no pasa nada. Pagas la parte que se excedió, sin ningún problema. Lo manifiestas en la declaración anual y también es un hecho que la autoridad te la rechaza. De momento te la rechaza. O sea, ya sueldos y salarios que cualquier persona llega y le da clic, 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 siguiente, no puso o manifestó esa cuestión porque a lo mejor en el ejercicio vendió el vehículo en 80,000 pesos, supongamos, porque el límite está más arriba, 80, pero le depositaron en efectivo los 80,000 pesos, porque ya empezamos a aislar el problema y no lo informas, o sea, no lo informas. ¿Qué llega a suceder en ese caso? Pues bueno, cuando llega la autoridad, lo detecta dentro de los 5 años, porque si bien la institución bancaria le informa, ¿no? Le informa a la autoridad cuando rebasas un tope en efectivo de 15,000 pesos, ¿sí? Para estar ahí en el mismo entendido, ¿sí? De manera mensual, ¿sí? Pero no informamos, otra vez, es como la partida cuando tenemos una herencia, venta de una enajenación de una casa habitación y terminamos por no informar, pues después de eso se vuelve un ingreso acumulable o no se vuelve un ingreso acumulable. Claro, es lo mismo con los préstamos. Es otro error muy común, no informar un préstamo. Recuerden el tema de la discrepancia fiscal. No informé un préstamo, tuve mayores gastos que ingresos. No informé el préstamo, lo informé, pues lo justifico y no pasó nada, ¿verdad? Correcto. ¿Qué otro tenemos ahí? Los donativos. Me hicieron un donativo, mis padres, mis hijos, y no lo informé. ¿Qué va a pasar? Pues la autoridad me lo va a acumular. ¿Por qué? Porque nada más por el hecho de no informarlo. No significa que voy a pagar un impuesto por eso. No, y digo, al final del día estamos en cuestiones de donativos y espero no estar equivocado, pero de acuerdo a la ley civil te establece que arriba de 5,000 pesos debe estar notariado. Para Nuevo León sí son 5,000 pesos, que realmente el límite es muy poquito, ¿verdad? Digo, realmente sí estamos en una problemática porque Nuevo León, el Código Civil de Nuevo León te marca 5,000 pesos. Otros estados te marcan menos incluso, ¿verdad? Porque recordemos que eso es estatal de cada estado. Correcto. Y sí, pero para Nuevo León son 5,000 y hay que llevarlo a nivel, elevarlo a escritura. Claro. Si no, te lo pueden considerar como que no fue un donativo. Y te termina costando más el notario que el monto de los donativos. Que el monto de los donativos, ¿no? O sea, al final del día, porque es correcto, la autoridad lo quiere ver que esté con fecha cierta, literal, con fecha cierta para podértelo validar. Que es un problema. No es como que salga cada rato, pero yo creo que depende de las formas en cómo llegue el dinero, ¿no? Sigo insistiendo, ese contador que solamente le da clic, 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 siguiente, y envía una declaración sin haber preguntado a un asalariado todo lo que pudo haber tenido, porque, a ver, ¿qué asalariado conocemos que solamente en su cuenta bancaria llega la cantidad que nada más viene por sueldos y salarios? Digo, un tema muy común. Muy difícil. Recordemos, por que sí, los paisanos, ¿verdad? Digo, es muy común en México, digo, y es un ingreso alto en México, ¿verdad? Todos los ingresos que vienen de allá deben pagar o no deben de pagar impuestos. ¿Qué te dicen? Ya paga impuestos allá. Sí, claro, pero... ¿Y qué va a pasar? ¿Y México y yo? Correcto. O sea, es una parte, porque sí es muy común que esa parte, oye, pero recibí que mi prima me depositó y que... ¿Qué voy a hacer? ¿Lo debo declarar o no? Híjole, ya te lo depositaron y ya estás sin problemas.
O sea, otra vez, es todo ese tipo de preguntas que al final del día, cuando acuden con nosotros, le decimos, ¿no? Pasen, que vengan a confesarse, porque de aquí vamos a empezar a verificar cada una de ellas, ¿no? Que bueno, entrando en ese tratamiento, pues sueldos y salario también puede convivir con diferentes tipos de régimen, Sí. ¿no? Y que al final del día, pues eso ya es más robusto para una declaración. Pero no saliéndome del tema solamente de sueldos y salarios, que al final termina estando esas partidas, porque hoy entendemos que va a ser un ingreso cuando hay un aumento en mi haber patrimonial, ¿no? Y todos hoy pasamos, pero si de noche esa cuestión, y no llevamos ese control, ¿no? Por ejemplo, yo tengo dinero y le hago una transferencia a mi esposa. ¿Qué es? ¿Es donación? ¿Es alimentación? O sea, ¿qué es realmente? Pero tenemos que tener todo eso bien aclarado a la autoridad, porque va a venir. Oye, Bien documentado. sí, claro, lo primero que me va a preguntar, ¿de dónde proviene el dinero? De mi esposo. Perfecto. ¿Tu esposo ya pagó el impuesto sobre la renta? Sí. Ah, ok. Porque eso es lo famoso, ¿no? Ya no, a lo mejor a la tanda ya no me pongas que es tanda, ponme que es donación, ¿no? Que salía en redes sociales y creen que por cambiar un concepto nada más en el voucher de la transferencia, creen que con eso ya, sí. Pero no es cierto, ¿no? Había una reunión de gentes del SAT y pues preguntaban realmente, ¿no? Oye, ¿qué va a pasar con todo ese comercio informal? Porque afuera hay mucho comercio informal, ¿no? Los taquitos de la esquina y todo eso, ¿no? Yo creo que al final del día las herramientas de la autoridad puede dar, yo creo que sí, pero yo creo que no se mete tanto en eso, ¿no? Por eso esas facilidades que recordemos, REPECO, régimen de incorporación fiscal, régimen simplificado de confianza, y al final lo vuelven atractivo. Tratando de acercar a los contribuyentes a una regularización fiscal. Sí, y digo, ¿por qué me llama la atención todo eso? Porque en aquel momento, cuando estaba la titular de Secretaría de Hacienda, Raquel Buenrostro, cuando hablaba sobre el tema de carta aporte, ¿no? ¿Cuál era el eslogan que traía? ¿No? Al contrabando. Eso es lo que se referían. Si hoy vemos la carta aporte, es muy profunda el decir de qué punto A sales, a qué punto B llegas. Y entonces hago mi parámetro de decir, el punto B al que tú llegas, ¿lo tengo o no lo tengo registrado? O sea, hay muchos datos. Estamos hablando de que la carta aporte tiene alrededor de 220 características. Entonces, sí hay muchos datos ahí que la autoridad puede recabar, por supuesto que sí. Que hoy no se mete, pues bueno, es cosa muy diferente. Pues también entender que la mayor contribución de México es de una persona física. Y para brindar más, termina siendo sueldos y salarios quien paga más impuestos, ¿no? Dentro de la recaudación hay un 4% de grandes contribuyentes. Correcto. Bueno, Alejandro, continuando aquí con el tema de los asalariados, pensionados, digo, el régimen de pensionado no es propiamente que reciba un sueldo mensual, ¿verdad? Pero es una pensión. Hay muchos pensionados que, si bien es cierto, rebasan los 400,000, todo está exento, no hay retención, existe la obligación de hacer la declaración anual. ¿Y qué pasa si ese pensionado tiene un interés bajito? Porque regularmente un pensionado, pues todo el dinerito lo va ahorrando, invirtiendo, y pues se gana un interés pequeño, 10, 15 mil pesos, no llega a los 100,000 por ahí. Debe presentar o no debe presentar, porque muchos tienen en la mente, pues no me retuvieron, todo está exento, pues no presento. ¿Existe alguna obligación? Digo, porque esa es la mente que traen, digo, para que estén ellos un poquito más tranquilos, ¿verdad? Sí, plenamente existe la obligación de hacer la declaración anual. Otra vez, termina siendo informativo, ¿no? Porque ya si nos vamos al prellenado, cuando nos vamos al de sueldos y salarios, te aparece todas las partes exentas. Pero en el segundo rubro te aparece el de pensionados, jubilados. Y entonces, porque ya hay un carácter de un CFDI emitido. Por lo tanto, sí, la autoridad tiene el dato y sí hay una obligación de emitir la declaración anual, sin duda, sin duda. Y digo, hablando de intereses que pudiera estar, pues bueno, ahí tenemos un interés nominal. Nominal y real. ¿Sí? Que hay que acumular, ¿no? Entonces ahí pudiera detonarse.
Y digo, ya entrando en cuestión de intereses, pasando a otro tipo de régimen, pues bueno, intereses se combina realmente con diferentes tipos de régimen, ¿no? Sueldos y salarios, intereses, hay intereses con actividades empresariales, hay intereses con dividendos, ¿no? Entonces, ese tipo de juegos que al final, hablando de intereses, en un ejercicio pudiste haber tenido una pérdida. Esa pérdida la podemos llevar al siguiente ejercicio. O sea, realmente esa sería una pregunta. Perdón, porque la tiré así muy... Sí. Pero realmente ese interés que tiene una pérdida en un ejercicio 1, ¿la puedo llevar al ejercicio 2? Definitivamente la puedo llevar al ejercicio 2 y recordemos que es una pérdida actualizada. Y hay que ver también cómo actualizamos esa pérdida, porque no siguen el mismo tratamiento de una persona que está en actividad empresarial. La forma de actualizar es un poquito diferente, ¿verdad? Hay que revisar qué factores para actualizar esa pérdida. Aquí también digo lo importante, ya que entraste en tema de intereses, ¿qué capítulos de la impuesto a la renta se pueden combinar o puede declarar? ¿Qué capítulos se declaran en la declaración anual? ¿Qué juntamos? ¿Qué capítulos? Porque recordemos que son varios capítulos, tenemos salarios, tenemos actividad empresarial, enajenación de bienes, tenemos arrendamiento, ¿qué más tenemos ahí? Digo, al final del día entra con todos, ¿no? Dividendos, hasta el mismo régimen simplificado de confianza que sí te deja el interés, ¿no? Otra vez me regreso al régimen simplificado de confianza, aún y cuando tenga la convivencia con interés y aún que dentro de la suma de los dos no rebase el 3.5 millones de pesos, dependiendo de las que habíamos comentado, pues no hay una obligación para el régimen simplificado de confianza, pero sí para la de interés. Y que habíamos tocado, ¿no? Si da un impuesto a pagar o da una pérdida, que esa pérdida, como mencionaba, pues puede dar una deducción para, bueno, no una deducción, perdón, es una pérdida que se puede aplicar el ejercicio el que viene, ¿no? Dividendos. ¿Qué nos puede hablar del dividendo, contador? Porque al final del día, todos los socios deben de estar con dividendos, ¿no? Porque al final del día, ¿cómo es la forma que gana un socio, un accionista, ¿no? Por dividendos. Por dividendos. Definitivamente. Digo, platicando un poquito más, ¿qué pasa cuando una persona moral, cómo debe de pagar el dividendo? ¿Cuál es todo el proceso del dividendo? Para que puedan tener esa mentalidad realmente de cuál es el proceso del dividendo y cómo realmente fijarlo en la declaración anual. De entrada, digo, habría que hacer el análisis, primero que nada, ¿qué es en sí el dividendo? Como lo acabas de comentar, pues es el rendimiento, la utilidad que los socios pueden llevarse en una empresa o la ganancia, por así decirlo, ¿no? Aquí un tema fundamental es de dónde viene el dividendo, qué tenemos que tener para que se lleve a cabo de forma legal el dividendo y no caer en dividendos fictos. Aquí, bueno, estamos hablando de el cálculo de la CUFIN, la actualización en la cuenta de utilidad fiscal neta, y pues bueno, la correcta elaboración, el correcto timbrado del dividendo. Aquí, pues bueno, contador, pregunta, que respecto del dividendo, ¿con qué otros ingresos, hablamos ahorita de intereses, con qué otros ingresos puede convivir el dividendo? ¿Hasta dónde la retención? Digo, hay por ahí algunas formas diferentes de entender la parte de la retención del 10% de dividendo. La empresa paga el dividendo al socio, retiene el 10%. ¿Qué pasa con esa retención? ¿Cómo juega en la declaración anual? ¿Cómo juega el 30% de renta pagado por la empresa respecto de ese dividendo? Bueno, aquí en el tema de dividendo, recordemos que esa retención del 10%, que es un impuesto definitivo, es una reforma reciente. Tenemos cómo se reparte. Que por ahí es alguno de los puntos que normalmente se malentienden respecto de esa retención del 10%. Si tenemos supongamos, recibes un dividendo de 70, que te lo manifiesta en tu constancia, ¿verdad? Recordemos que para el dividendo, ¿cuánto es la base para ese dividendo? La base fueron 100, la parte sobre la que nos pagaron un dividendo. ¿Cuánto pagó la empresa ya por nosotros? Un 30%. 30%, sí. El 10% es un impuesto ya definitivo, que no lo podemos acreditar.
contra nada, ¿verdad? Bueno, ese 30% de retención de ICR lo vamos a juntar con los ingresos de los demás capítulos, ¿verdad? Hay la importancia donde nos comentaba Alejandro, el tema cuando hacemos la combinación, que tú tienes un ingreso por dividendos, tienes un ingreso por intereses, ¿cómo baja la tasa? ¿Cómo te puedes ver beneficiado con el tema de que baja la tasa, verdad? Coméntanos un poquito, Alejandro, cuando haces esa combinación de que tienes dividendos, tienes interés, a lo mejor tengas ingresos de otro capítulo, ¿verdad? Pero te baja la tasa por el tema de... Y el porqué, me llamó la atención ahorita que lo comentabas, el porqué de la disminución en la tasa de impuestos por mezclar, en este caso, dividendos con intereses. Es que al final del día es una muy buena combinación que al final a veces los contadores no lo creen así. Y puede ser a través de un socio que tiene buen rendimiento, o sea, tiene buen dinero y que le va a dar intereses, los intereses reales y nominales van a ser amplios. O sea, ya cuando el socio entiende que va a traer intereses muy altos y obviamente le pagan dividendos de parte de la empresa, eso lo empiezas a trabajar para que realmente el impuesto a cargo baje. Porque si no, de entrada, ese interés que tengas, la retención del interés, lo hemos visto mucho. El sistema financiero le retiene muy poquito. Y no alcanza la retención. No alcanza la retención. Y cuando viene la declaración anual, el socio dice, hey, o sea, ¿por qué si yo ya pagué impuesto? ¿No? Porque se queda él pensando, no, yo ya le hice la retención, yo ya no tengo que pagar. No, pues sí, porque la retención fue muy pequeña la que le brindaron y entonces pues eso va a hacer que el anual le venga muy alto. Ahí es de, aparte de que la naturaleza de la empresa es repartir utilidades a través de dividendos, pues bueno, es un juego muy bueno dentro de esas características para que el impuesto a cargo sea un poco menor, ¿no? Ahora, digo, ya que le metamos arrendamiento, que le pongamos actividad empresarial, o sea, ya le empezamos a poner mayor cosas, pues bueno, ya se vuelve. Aquí el tema viene por el tema de dónde puede verse disminuido, por la tasa efectiva. A lo mejor la tasa efectiva del impuesto da alrededor de un 25%. Y en dividendos te retuvieron una tasa del 30%, ya tienes un 5%. Por ahí es donde puede verse la disminución. Claro, si ya pasamos a cierto nivel de ingreso, pues ahí sí como que ya a final del día te puede salir a pagar un poquito, ¿verdad? Y empiezas a juntar el tema de actividad empresarial, ¿verdad? ¿Qué más? Arrendamiento. ¿Qué otro tenemos? Venta de enajenación de bienes. Es donde ya podemos ir viendo, ¿verdad? Pero aquí viene un poquito el tema de actividad empresarial, que es un tema que no hemos platicado un poquito, cómo llevar un control mensual, ir viendo y llegar al anual. Porque sabes que yo tengo actividad empresarial, pero también tengo ingresos a otro capítulo. ¿Qué control debo llevar? En temas de no revolver con una deducción personal, que ya les comentamos, sí, para ir viendo esa parte. La proyección para que al llegar a abril no toparnos ahí con sorpresas, ¿verdad? Exacto. Que me faltó a lo mejor alguna deducción personal que la dejé ir, la facturé mal. ¿Cómo llevar ese control en forma mensual? Digo, la verdad entra en algo realmente complicado porque lo vemos en nuestra persona, ¿no? No es como que la persona física entienda que hay varios regímenes que él vaya a tener y que vaya a decir, esta cuenta es exclusiva para esta actividad empresarial, esta cuenta es realmente para arrendamiento. No, lo vemos en la realidad. Hacen una revoltura de todo y llegamos al paso en el que usted está diciendo, bueno, al final del día contablemente cómo va a terminar esa cuenta, ¿no? Porque pues al estar en una cuenta pues revuelven todo, ¿no? Es complicado porque hay que empezar a... Yo siempre he dicho, ¿no? En México lo que termina faltando es una cultura fiscal, ¿no? Que si hoy desde pequeños le enseñáramos a todo mexicano una cultura fiscal, creo que nos sería menos difícil ya de grandes. Y en serio lo veo. ¿Por qué? Porque salen jóvenes de la carrera, medicina, psicólogos, arquitectos, de todo, y no saben nada de este mundo. Pero el joven que es listo, entra a YouTube, ve cualquier video y cree que puede realizarlo. Y claro que sí. El problema es cuando empieza a tener problemas porque no está bien elaborado y al final termina cayendo con un contador, ¿no? Que, digo, sin decir, pero pues se paraban enfrente y decían, el contador se va a extinguir. Yo siempre dije, se va a extinguir el contador que solamente le da clic, 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 siguiente.
va a sobresalir el contador que sabe de contabilidad, sabe de normas de información financiera, sabe de fiscal, sabe prepararse, sabe ir con el contribuyente y empezarle a decir tal cual cómo deben de ser las cosas. Y realmente actividad empresarial, pues no es una tarea fácil, ¿no? ¿Por qué? Por el tipo de saber qué tipo de ingreso es, qué tipo de deducción autorizada va a generar, porque ya entonces vamos a empezar a hablar muy diferente a lo que habíamos estado hablando de sueldos y salarios. Sueldo, percibía yo el ingreso y la empresa retenía y lo enteraba la autoridad. Y yo tenía facilidades de una deducción personal, hasta ahí. El interés real, la institución financiera me retenía cierta parte, ¿no? El dividendo terminaba la empresa reteniendo y al final enteraba esa parte y pues bueno, me descontaban una parte. Hasta ahí llegaba. Incluso el arrendamiento, la retención, perdón, la deducción del 35%, deducción ciega. La deducción opcional, correcto, sí. Opcional, deducción opcional, perdón, sí. que es la del 35%, claro, a la deducción que vaya a tener. Sí. Bueno, depende cuál de las dos optaba sí, pero optando por la deducción opcional del 35%, ya es muy diferente con la actividad empresarial. Obviamente la actividad empresarial, lo que platicabas ahorita, contador, tienes que tener una correcta planeación mes a mes, revisar tus deducciones, la razón de negocio de esas deducciones, identificar deducciones autorizadas a deducciones personales, y obviamente que ahí ya entra el análisis pues especial de todos los requisitos de un CFDI. Sí, otra vez, entrar en materia de requisitos del CFDI, pues es muy amplio. Sí, creo que platicamos hace ratito, sí, hablando de las deducciones personales. Sí, y bueno, ya lo trasladamos ahora para actividad empresarial, pues bueno, se vuelve más robusto esta situación. Hoy nos encontramos en un pago provisional que si los ingresos no están correctamente timbrados, emitido el CFDI, hablando de pago en una sola exhibición, hablando de PPD, y que no conlleve un complemento de pago, hoy pude haber tenido en mi estado de cuenta o debí de haber tenido como ingreso N cantidad, no coincide con lo que está en CFDI y simplemente ya no te deja, o sea, moverle. Ya no tengo opción de dónde poner o manifestar ese ingreso. ¿Qué tengo que hacer? Revisar, esperar, timbrar y esperarme 3 días que se refleje. Por lo tanto, ¿en qué consecuencia me trae eso? Pues ya pasaron 3 días, ya se me pasó el pago, ya tiene recargo, ¿verdad? Claro. ¿Cuál entonces, qué es lo que debo ir haciendo? Pues antes del vencimiento de pago debo de ir revisando, ahora sí que puede ser, o sea, tener los controles internos, de ir verificando ingresos, pagos, complementos de pago del cliente, complemento de pago del proveedor, ir revisando todo, ¿verdad? Correcto. Es la parte, cuando llegue el pago, que al final de cuentas se haya reflejado en una declaración anual. Sí. Y digo, nos encontramos hoy en el camino que el cliente te termina diciendo, tú eres el contador, o sea, tú te encargas de eso, yo sé vender, yo no sé hacer eso. Pero yo creo que hoy es una partida de ambos. Es una tarea administrativa interna, claro, de las empresas. Porque es complicado, o sea, más cuando el contador no es quien lleva la facturación, no es quien hace los pagos, pues se le es complicado realmente estar hablándole a N cantidad de proveedores, oye, no me envió el complemento. Oye, entonces, hoy vuelvo, la autoridad solo sigue recabando datos. Con estas nuevas plataformas lo que termina es recabando datos, ¿verdad? Correcto. Si no mal recuerdo, si hoy le da clic para ingresar algún, vaya, la redundancia, un ingreso dentro del portal, pues no hay ninguna característica que me dé el por qué. O sea, hoy me amplía que aún y cuando yo tenga un ingreso al público en general, debe de venir el comprobante fiscal, ¿no? Entonces, yo creo que sí, es cuidar mucho dentro de la actividad empresarial. A lo mejor, otra de las cosas que se nos pasa dentro de esas deducciones que vamos a tener, pues es no en el mes ir poniendo las deducciones de inversiones, no hacer los asientos contables de las depreciaciones contables de manera contable. O sea, hay muchas cosas que dejamos de hacer, ¿no? Entonces ya hoy, por ejemplo, en la deducción, pues ya te desglosa, ¿no? ¿Cuánto es de nómina? Ya quiere ver que te empate con lo que ya tiene en el visor de nómina. O sea, ya empieza a hacer un comparativo. ¿Cuáles son los CFDIs que viene pago en una sola exhibición? PPD.
que de entrada los que lee son los que vengan en gastos en general y los que digan adquisición, y solamente los que vengan en método de bancarizado. O sea, si hay un efectivo, no lo reconoce. Eso es un hecho. Otra de las cosas, pues siempre hay un apartado de lo otro no manifestado en la declaración, y que al final ahí le metemos... Bueno, pero estamos hablando en el tema de ingresos. Sí. En el tema de ingresos, o sí. Ah, sí, claro, en la de ingresos aquí, no hay... Aquí, ¿cuál es la importancia? Pues la importancia es hacer mis papeles de trabajo, que cuando yo haga mis papeles de trabajo, sin ver lo que tiene la autoridad, me da igual. Claro. Y poder conciliar, y si no, tener claro por qué son esas diferencias. No esperar a que me llegue una invitación de la autoridad, que me faltaron facturas o que tengo discrepancias. O sea, mes con mes, ir detectando esa diferencia. Y si te llega la autoridad, pues tenerla bien soportadita. Pues es esto y esto, ¿verdad? Para poder justificarla, sobre todo en el tema de ingresos, que es donde más creo que hay detalle, ¿verdad? En ingresos, digo, mi punto de vista es un poco más controlable, ¿verdad? Es más controlado tu ingreso y tu ingreso, tu facturación. Tú eres quien les pides el complemento, ¿verdad? Correcto. Pero cuando es de aquel lado, ¿qué te dice el cliente? No, pues es que no me dio, pues ponle algún candadito, no le pagas o algo. Ah, pero es que si no le pago, pues, o sea, te empiezan a poner peros, ¿verdad? Ahí donde nos empezamos con detalles, ¿verdad? Es la parte que tenemos que ir cuidando, mes a mes. Sí, que es más complicado de amarrar. Claro. Al final del día. Y digo, lo han dicho muy bien, yo puedo controlar lo que yo hago. Me es difícil controlar lo que N cantidad de proveedores. El tercero. Claro, porque no es uno. Si fuera uno, bueno. Pero sí, solamente, yo creo, usted lo dijo muy bien, o le ponemos un candadito, o lo que realmente, pues eso se lleva a través de un contrato, ¿no? Un contrato por la prestación del servicio, por el uso o goce temporal, o sea, pero debiera de ser un contrato, y es una herramienta que realmente debieras tener. Regresamos al caso de los donativos, que debe estar con fecha cierta hasta 5,000. Pasa lo mismo con los contratos que vas a tener de las prestaciones de servicios. O sea, ¿quién quiere notariarlo? Pues difícilmente muchos, ¿no? Sí, o buscas hacerlo con tus principales operaciones. Claro. Es con quien buscas realmente para tener notariar. Totalmente amarrado eso. Sí. Pero sí, que digo... es parte importante en revisiones, es fundamental tener el contrato. Ahora, ¿cómo ven la combinación? Chéquense. Dividendos, intereses y sueldos y salarios. ¿Debiera de estar la combinación? De entrada. Digo, perdón por el tema, yo creo que tú vas por el tema de que pues soy socio, pues pues no tengo un ingreso por salario, al menos que tenga alguna, ¿cómo se le llama? Cuando hay una orden, mando sobre... Una subordinación. Una subordinación, digo, que pudiera darse, es la única opción, porque si no, digo, hay que tener cuidado con el tema de las simulaciones, ¿verdad? Que hay mucho cuidado, que pues, ¿sabes qué? Pues no es un asalariado, ¿va? Es dividiendo y salario aguas, ¿verdad? A menos que sí tengas bien definida que hay una subordinación, que sí pudiera darse, pero sí hay que tener cuidado con esa parte. Yo no sé si por ahí va el tema. Sí, claro, sí, definitivamente. Y digo, hoy ver realmente lo que te dice el 11 y 12 de la Ley Federal de Trabajo referente a una subordinación. Y cuando hoy vemos... Claro, del socio habría que preguntar qué socio es. El que tiene el control y la administración. O sea, yo mismo que tengo la administración, ¿puedo subordinarme? Pues es complicado, ¿no? Entonces, sobre ello, ¿debiera o no debiera estar ante el Seguro Social? Es más, ¿debe o no debe de hacerse deducible la nómina y el pago del IMSS que conlleve todo eso? O sea, porque ya empezamos a entender ciertas circunstancias del por qué pueda estar dado de alta, pero la naturaleza realmente de ganar del socio termina siendo en dividendos, pero es muy común observar sueldos, intereses, más dividendos. O sea, hoy porque... Sí, se pierde la materialidad en el lado de los sueldos. Entonces, ese tipo de cuestiones, pues bueno, implica algo complicado. Independientemente, porque pueden venir preguntas de entonces le debe o no le debe tocar PTU si es trabajador. Bueno, pues me va a responder fácilmente usted, bueno, pero de acuerdo al 127 de la Ley Federal del Trabajo, pues establece que los que son administradores pues no debieran ser partícipes en una PTU. Entonces, yo preguntaría, el administrador que está como representante legal
cuál debería de ser el sueldo que debe de, o cómo debe de percibir su sueldo, ¿ok? Porque entonces empieza esa mecánica cuando entra el régimen simplificado de confianza, y perdón por salirme tantito, pero era muy habitual que hoy dijeron las empresas, llegó régimen simplificado de confianza, vamos a sacar a los trabajadores más altos que tenemos y lo vamos a enviar para pago de honorarios del régimen simplificado de confianza. O sea, se estaba volviendo un servicio. Entonces, la autoridad dijo rápido y frenó esa parte, ¿no? De los socios. Correcto. O sea, hay muchas circunstancias que obviamente habría que revisar dentro de la empresa y, pues bueno, ¿no? Revisar esa parte yo creo que es un poco complejo porque al final del día es un seguimiento hablando de actividad empresarial y para ir cerrando el comentario realmente ahí, pues sí, es ir revisando y ponerle mucho hincapié a las deducciones, ¿no? Por el tema de CFDIs, pueden haber muchas variantes, creo yo, a la hora de que la autoridad te venga a preguntar. Usted dijo algo muy importante, papel de trabajo, porque a lo mejor hoy estamos en 2025, pero en 2029 me quieren requerir 2025, pues bueno, ¿dónde están mis papeles de trabajo? ¿Cuál está la evidencia que me hace saber? Sí, lo comentaba el contador, tener documentadas las diferencias que de antemano ya las conozco. Llega la revisión, ya tengo mi papel de trabajo armado. Claro, en el papel de trabajo de ver, la diferencia me fue por esto. Sí. No, porque una carta de invitaciones que pueda dar la autoridad, pues bueno, es por lo menos un susto sí te da, ¿no? Hablando de sustos, digo, porque recientemente a lo mejor ya vieron las cartas de invitación que le están llegando a los doctores. Sí. O sea, yo le estoy buscando, pues saben que está ahí, pero pues ahí te va quien quite y pegue, ¿no? O sea, digo, pero ¿cómo pudiera, digo, así viendo la autoridad, cómo pudiera detectar algún tema de simulación en doctores ahí? Digo, a mí sí me ocurrió, no sé, tengo nada más una factura al mes a uno solo, y soy médico, supone que debo tener varias facturas de público general por lo menos, porque tengo varios pacientes, nada más una factura mensual a la empresa. Claro. Digo, son temas ¿Sí? que ya, digo, ahí nada más fue como que ya, porque muchos me hablaron, hey, digo, ahorita, digo, si yo, ¿sabes qué? Si todo lo que tienes está bien, de que todo, si no, preocúpate, si no, estamos Pero bien. ¿de qué habla la carta de invitación? Así muy breve. De que si tú eres de servicios de salud, yo autoridad te detecté o te digo que debes declarar todos tus ingresos, aunque los hayas cobrado en efectivo. Que tienes que declarar todo, aunque lo hayas cobrado en efectivo. Así. Y les llegó también a algunos que no son de salud, pero no sé por qué, pero va específicamente a los médicos, les digo. O sea, la autoridad sabe dónde está el asunto, ya sabe Pero dónde no está. identificando a la autoridad montos. No monto, nomás digo. Solamente el hecho. Diciendo que tú tienes ingresos en efectivo, y que los cruces, casi como que un miedito, como que se hizo cruces, pero pues no hay cruce, porque el médico regularmente, ¿cómo cobra el médico? Efectivo. Efectivo. Claro. No lo deposita. Pero entonces la autoridad como que ya sabe que está por ahí el asunto. Sí, pues pues es el equivalente a que le llegara a una ferretería. Debes declararme tus ingresos. en aunque una sea. ferretería pues sí está un poquito más fácil por el tema del costo de venta, ¿verdad? Claro. Pero Sí, acá un sí, servicio, sí, sí. ¿cómo mides el servicio? Y digo, hablando que de los ingresos de los médicos, digo, hoy la autoridad lo verifica a través de las tarjetas de crédito. O sea, hoy una persona física gana, no sé, 10,000 pesos al mes y las tarjetas de crédito las traen topadas a los 20, 30,000, ¿no? Y cada mes terminas pagándole 15 a la tarjeta. Y pues, la autoridad se pregunta, bueno, ¿de dónde provino si su ingreso, la percepción que tiene de nómina, pues no es la cantidad, ¿no? Esa parte yo creo que el contribuyente no ha logrado percibir, porque No hemos entendido esa parte No, todavía, que claro. el pago de una tarjeta es el equivalente a un depósito bancario. Es definitivamente lo mismo. llegan y Digo, en cuanto a las discrepancias que detecta la autoridad. Sí, claro, discrepancias fiscales. Porque hoy llegas al cajero automático y le dices pagar tarjeta de crédito y le depositas el efectivo. ¿De dónde proviene el efectivo? Hablando del tema de tarjetas de crédito, recordemos también la parte informativa de las anuales, ya lo comentamos un poquito anterior a esa parte, ¿verdad?
debemos o no informar lo que le debemos a las tarjetas, porque al final de cuentas es un préstamo que debiéramos informarlo, digo, como que para curarte en salud, el tema de no querer en alguna discrepancia, ¿verdad? Ya que lo comentas ahorita, el tema de cómo nos está mirando la autoridad, ¿verdad? Porque es un hecho que la autoridad tiene todo y sabe todo de nosotros. Esa es una realidad, no ha hecho nada porque no ha querido, pero sabe cuánto, sobre todo con las tarjetas, damos toda la información, cuánto gastamos, ahí está todo. Sí, Por el tema de discrepancia fiscal, ¿verdad? Y sabe dónde la pasamos en cada momento, ¿no? Claro. Desde el hecho que cambiamos de estado, vamos a algún lugar y vamos pasando por alguna plaza o lo que sea, inmediatamente lo que llega a pasar es que ya me empieza a caer toda la publicidad de lo que está por ahí cerca. O sea, por el tema de geolocalización que vamos dando a través de nuestras aplicaciones y de todo lo que tenga que dar, pues sí, la autoridad sabe realmente de todos nosotros. Usted lo dijo, que hoy no quiera hacer efecto la autoridad, eso pues es diferente. Pero sí, es cuidar realmente las tarjetas de crédito que tenemos. O sea, no se debe de pagar en efectivo. Tienes una tarjeta de crédito, págala con la que pues realmente estás recibiendo el sueldo, la actividad empresarial, el arrendamiento. O sea, a través de eso que ya pagó un impuesto, pues bueno, te da el consumo para el pago de la tarjeta de crédito. Que en esa parte el contribuyente se confunde. Pasa en la práctica que estoy en enero, paso la tarjeta de crédito, y hablo por la actividad empresarial, pago con la tarjeta de crédito en enero y hasta febrero doy el pago de enero. Y es muy común que normalmente registren el gasto en febrero cuando pago la tarjeta de crédito y no cuando la pasé. El efecto del CFDI, ¿dónde va a estar el CFDI? Pues en enero, porque si tú no pagas con la tarjeta de crédito, ¿acaso te deja salir la tienda con el producto? Pues no, obviamente ya pagó con la tarjeta de crédito y sale pago en una sola exhibición pagado con tarjeta de crédito. Y crea solamente una obligación bancaria. Claro, por supuesto. Entonces, ya tienes un impuesto por pagar de un acreedor, que en este caso es el banco, ¿no? Al final la detonación Una deuda por pagar. es una deuda por pagar, que al final la deducción y acreditamiento del IVA que pudiera darse, se debiera dar en enero y no en febrero cuando yo pago la tarjeta de crédito. Porque es muy común esas partes donde pues, no logramos entender, ¿no? Son los errores comunes, es lo mismo cuando compramos un auto de crédito. Es otro de los errores también comunes que tenemos y cuando acreditamos los impuestos. Bueno, sabemos que hay vía de depreciación para efectos de inversiones, pero para efectos de IVA el tratamiento que le damos, ¿verdad? Esa parte, que tenemos los errores que debemos ir cuidando también. Correcto. ¿Qué más? Ahora, bueno, de forma muy general, sin entrar a lo mejor en un régimen específico, ¿cuándo generamos o en qué momento es que se genera un saldo a favor en mi declaración anual? Bueno, aquí regularmente en personas físicas, que recordemos que la forma de tributar es en base a flujo de efectivo, cuando se cobra y cuando se paga. Supongamos que es una persona física que solo tenga una actividad, un régimen, lo que pagó en diciembre es lo mismo que va a salir a pagar en el anual. Si en diciembre ya tiene un saldo a favor, en el anual va a tener un saldo a favor. ¿Qué saldo a favor se puede ver? Incrementado, ¿por qué? Ya lo comentamos anteriormente por tema de deducciones personales, ¿verdad? Al tener varios regímenes fiscales, es difícil, pero no imposible que no salga un saldo a favor. Digo, pero es muy común que las personas que tengan diferentes tipos de ingresos, diferentes capítulos de la ley del impuesto a la renta, les salga un impuesto a pagar. No. Digo, porque muchos te van a decir, ya pagué impuesto yo pagué mis impuestos, pero al juntar, recordemos la tasa efectiva, va subiendo la tasa y nos sale a pagar. Que lo que comentamos anteriormente con el tema de deducciones es la parte que nos pudiera hacer o generar un saldo a favor. ¿Qué va a pasar con ese saldo a favor? ¿Qué podemos hacer? ¿Lo podemos soltar en devolución? Digo, porque el tema, ahorita hablando del tema de devolución, hoy en día, no sé, TikTok o algo, todo el mundo anda desesperado por su saldo a favor que no les cae o les marca error. Recordemos que años anteriores, ¿en cuánto tiempo se depositaba la autoridad? Pero recordemos que existe un plazo legal que tiene la autoridad y que el plazo todavía no vence. Así que pues, yo les digo a las personas, pues no sean desesperados, ¿verdad? Porque pues el plazo legal todavía... En cuanto a la automática. A la devolución automática. Devolución automática, manual, el plazo, no hay un plazo que diga si fue automática te la voy a devolver más rápido. El plazo legal es el mismo. ¿Qué nos comentas al respecto de con esos saldos a favor, compensaciones, verdad? Sí, habría que revisar, ¿no? ¿Cuál es el beneficio para uno o para otro?
hablando de un saldo a favor, pues sí, para el de sueldos y salarios dice yo quiero el saldo a favor y lo quiero lo más pronto posible. Es más, ni bien había salido el simulador de persona física, ya todo el mundo quería declarar en eso, ¿no? Otra vez, no revisando ciertas circunstancias de que sí o que no y todo ese cuestionamiento. Pero, por ejemplo, para una actividad empresarial que te salga un saldo a favor, pues bueno, que su naturaleza en los meses viene pagando un impuesto sobre la renta, pues en teoría no le conviene el saldo a favor, sino hacerlo a través de una compensación, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día te va a evitar un flujo en los meses posteriores que te va a tocar hacer el pago provisional. Y a través de eso, pues bueno, es un mejor beneficio, porque como decía, no sabemos exactamente el tiempo en el que tan rápido va a llegar la devolución, pues prefiero realmente a lo mejor dejarlo ahí, evitarme un flujo más adelante, ¿no? Igual pensar bien con el régimen de arrendamiento, pues obviamente haces un estudio previo de cuánto vienes pagando impuestos sobre la renta, qué saldo a favor te va a dejar y todo eso, pues ya vienes previendo toda esa situación. O sea, dependería realmente del régimen en el que estás para saber valorar si el saldo a favor lo solicitas o mejor te es más retribuible, más viable dejarlo como una compensación. ¿Qué pudiera pasar? Supongamos que tengo un saldo a favor y opto por pedir en devolución porque veo que es un poquito jugoso, ¿verdad? Sabiendo que soy una persona activa empresarial, que a lo mejor sí voy a pagar, pero digo, ¿sabes qué? Me lo van a devolver. Pero resulta que me voy hasta los límites de los 40 días, no me devuelve. Y es muy probable que hasta a lo mejor la autoridad me pida información para poderme autorizar el saldo a favor, que ya me voy llegando, no sé, estamos en abril, marzo, mayo, junio, y el saldo no me lo regresan. ¿Qué opción tengo? ¿Me puedo desistir? ¿Tengo que presentar alguna complementaria para saber que ya no quiero compensarlo, quiero acreditarlo? ¿O nomás me lo puedo acreditar aquí? ¿Se puede o no se puede esa parte? Sí, dentro del parámetro sí. Cuando te dices que hiciste un saldo a favor, pues sí, puedes corregirte, ¿no? Hacer una complementaria y pedirla como una compensación. Sin embargo, hay circunstancias en las que sí puede pasar de que te la nieguen, pues bueno, ya no puedes ni siquiera hacer la complementaria, porque en algunos casos lo he visto, y quieren hacer la complementaria para poder compensarlo más adelante, y pues bueno, es un error definitivamente, ¿no? Por saldo negado. Por saldo negado. Aquí tiene la importancia de que explicaros un poquito a qué te refieres cuando dices un saldo negado o un saldo desistido, ¿va? ¿Cuál es? Digo, porque ahí que no entendemos cuál es la parte cuando me negaron, que ya me lo negaron, o qué hacer, mejor dicho, porque ya me lo negaron. Híjole, ¿qué hago? Sí, bueno, hablando de medios de defensa, realmente cuando hay una negación, porque la autoridad previó dentro de su análisis de revisión de él que había algo que realmente no le sonó en nada. Y pues bueno, dentro de las facultades de comprobación tienes el recurso de revocación, en el cual se debe de tener preciso que solamente tiene 30 días, o sea, no más a la presentación. Entonces, inmediatamente... 30 días posteriores a la fecha de qué? Del que te negaron. Okay. Porque ahí están los tiempos. Entonces, de notificación de la negativa. De la notificación. Ajá. Entonces, es un plazo inmediato porque realmente tienes 30 días. Y digo, ya hablando con abogados fiscalistas, pues ellos, la mayoría, me voy a recurso de revocación porque es la manera en que ellos pueden solventar toda la documentación que necesitan. Porque ya cuando se van a juicio ya no pueden meter más. Entonces, todo lo que necesitan adherir para información referente al caso del por qué la autoridad te lo está negando, porque sí, en el acto administrativo él te desglosa el por qué te lo niega, ya sea total o parcial, pero sí te la niega. Entonces, a través de eso, pues obviamente el abogado fiscalista, pues él va a entrar con todos los recursos necesarios para poder manifestar dentro de ese recurso de revocación, que por lo general, pues obviamente es como que estás apelando en un tribunal, pero con la misma autoridad. O sea, hoy el auditor me dijo que está negada, pero me voy a pelear ahora con los abogados que representa al mismo auditor. Entonces, por lo general, pues dice, no, yo le creo a mi auditor y en los casos dices, pues no te creo a ti. Entonces, eso ya te implica un medio de defensa en el que, pues bueno, ya tienes que irte a instancias diferentes, pero bueno, para abogados, pues ellos realmente prefieren el recurso de revocación por la manera de meter todos esos datos. Y cuando está desistida, puede pasar el tema de que
la autoridad dentro del proceso pues se excedió de esos 40 días, ¿no? Entonces, probablemente pues la autoridad al no pronunciarse se entiende que está desistida. Lamentablemente puede pasar los 40 días y tú dices, no, pues ya pasó, la autoridad no se pronuncia, entras, dice en proceso, pues dices, no puedo ni siquiera entrar a cancelarla, ¿no? Tienes que esperar hasta que la autoridad cambie su plataforma y hasta que te parezca desistida, bueno, podrás volver a solicitar esa devolución, que en este caso pues ya es de manera manual. Que en esas circunstancias, al pedírtelo de manera manual, pues por lo general la autoridad te pide ciertas cantidad de datos, desde uno. O sea, pero ciertas lo ves así como que muy fácil lo solvento, pero sabemos que en la realidad eso ciertas, sabemos qué implica ese cierta, o sea, porque sí le hemos visto que es esa cierta, ¿va? No es así como que tan cierta, así que poquita. No, sí, claro, por supuesto. No es una devolución tan sencilla. Eso es un hecho, ¿no? Porque hay que verlo así. Hoy hasta el documento, el escrito libre que tú proporcionas, debe de llevar cierta cantidad de información de acuerdo a lo que te establece el Código Fiscal de la Federación. O sea, debe de venir estipulado. Tal cual pasa, por ejemplo, cuando la autoridad viene y te hace un acto administrativo y normalmente siempre carece de información que debe de llevar el acto y por eso el abogado a veces vota esa que te llegó la autoridad. Lo mismo pasa hacia nosotros porque debe de llevar cierto protocolo. Entonces, sobre esa instancia, pues sí, a través de una devolución manual, pues bueno, ya no es, presento mi declaración, me sale un saldo a favor de manera automática, no me llegó, pues el proceso es de manera manual. Entonces, pues de ahí ya establecemos ciertas circunstancias. ¿Qué te piden por lo general? Sí te pide el estado de cuenta, o sea, tiene que venir totalmente desglosado. Si hablamos de algún ingreso, algunos préstamos, sí te lo va a solicitar, ¿no? Hablando hoy de impuestos sobre la renta, te va a preguntar cierta cantidad de datos e incluso la autoridad sabe tantas cosas que en algún momento nosotros pensamos que él no lo debe saber, pero hay ciertos ingresos que nosotros no declaramos que él lo sabe y a través de ese requerimiento nos puede pedir cierta información. Lo señala. Un ejemplo, ahorita que hablas de los muy comunes, que sí pasa, ya vimos parte de los errores de la devolución, el tema de enajenación de bienes, sobre todo bienes inmuebles. Esa parte no viene precargada en declaración anual. No viene ni precargado eso, ni el tema de dividendos, o sea, no viene nada de eso. No viene, pero el tema de inmuebles, que es muy común, que dicen las personas, pues ya mi notario me retuvo, de ahí quedó, esto es muy común, para no caer en esos errores, las personas físicas que no le informan y la autoridad es una causa que nos va a negar un impuesto. Correcto. ¿Sabes qué? No me informaste, de hecho ni siquiera te dice que no me informaste todos tus ingresos. Porque uno ya más o menos sabe por dónde está el asunto, ¿verdad? Claro. Por el tema de otros errores que también hay que cuidar en la declaración anual. Sí, en Partícipe, hace muchos años, realmente el notario ni siquiera generaba el CFDI por la constancia de retenciones. Que para nuestros amigos que nos ven del otro lado, pues la constancia de retenciones, entras a facturas o a facturación hoy en el nuevo portal, ver más trámites y pues bueno, hoy tienes a la hora que te sale para poner tu RFC, contraseña, el catch, en la parte de arriba, pues ahí tienes que picarle y ahí te va a aparecer la parte de retenciones, porque eso no viene a la hora del buscador, de emitidas o recibidas no viene, entonces te tienes que ir en un apartado en la parte de arriba y buscar retenciones, las constancias, y es la que tienes que verificar. ¿Por qué? Porque de repente hay algunas instituciones, bueno, no, la mayoría, te emite el CFDI, por ejemplo, hoy en la declaración anual de 2024 te la están emitiendo la constancia en 2025, pero debe de venir bien elaborado porque hay fechas de inicio, fecha de fecha final, a qué ejercicio pertenece. Entonces, hay ciertos protocolos y circunstancias, bien lo dijo, eso no viene precargado como tal y pues bueno, a lo mejor el contribuyente tuvo esa enajenación y ni siquiera terminó informándolo. Que eso, pues sí, pudiera darse a una revisión de parte de la autoridad, sí, porque ya tiene el control, ¿no? Pero sí, muy buen aporte referente, porque no me había yo acordado del cuestionamiento de las constancias de retenciones, porque efectivamente no viene precargado
dentro de esa declaración. Sí, recordemos que pues ya una vez identificando el ingreso, no nada más con la constancia, hay cierta información que tenemos que pedir al notario que a veces no nos las da, porque recordemos que el impuesto también se paga un impuesto estatal, que podemos disminuir en la declaración anual. Y esa parte, pues muchos a veces no la sabemos, no la ponemos ahí, todo lo retenido, y es donde podemos, que también hay errores que pueden causar algún rechazo por parte de la autoridad. Sí, y digo, acordándome de lo que decía, duda existencial. Un régimen de arrendamiento, ya sea de las dos opciones, deducción opcional o la deducción por gastos que haya tenido, en cualquiera de las dos puede meter la deducción pagada del predial que haya tenido. O sea, porque a veces se nos pasa eso, realmente debe de venir. Quiere decir que entonces, y digo como dato del CFDI que debe de hacer el que renta, a la hora de emitirlo, debe de venir ese número de predial en el CFDI. Porque hemos visto casos que la autoridad ha desechado deducciones autorizadas a otras personas porque quien emite el comprobante fiscal de quien está rentando no viene de manera correcta. O sea, no viene el número de predial, o si viene el número de predial, lo ponen como observaciones, pero recordemos que en la estructura del XML hay un campo especial. Sí pudiste haberlo puesto en la descripción, sí pudiste haberlo puesto en el PDF, pero si no viene estrictamente en el campo del CFDI, ese es un problema muy grande. Sí, porque cuando la autoridad ve el recibo, no te valora el recibo, el PDF que tú le das. Él lo baja directamente de su base de datos, de su portal, y por el XML que él baja, no aparece todos los moñitos, como se le puede llamar, que tú le pongas al CFDI. Te va a aparecer lo que aparezca en el campo que es específico para ello. Digo, esa es la parte que sí te revisa el TDA. Tú le puedes dar lo que tú quieras ponerle, pero no te lo vale. Correcto. Aporta su propia prueba. Y digo, es un tema, otra vez, hablando de errores muy comunes que puede ser, pues bueno, ese es otro error muy grave para la persona que está recibiendo ese comprobante fiscal que al final no cumplió con el requisito, ¿verdad? Sí. Ahora, caso contrario a lo que platicamos ahorita, el tema de devoluciones de forma muy general, tengo impuesto por pagar o, como dijimos hace un ratito, por ahí me llegó la sorpresa en abril por una mala planeación y tengo un impuesto por pagar. Sabemos de antemano que el plazo, 30 de abril, es el plazo para presentar y pagar tu impuesto en dado caso. Prórrogas, dijimos hace un rato al inicio de que no se sabe en este momento de una prórroga, que es muy poco común, pero plazos para presentar o para pagar el impuesto que me resulte en la declaración anual. Recordemos por ahí que sí, ya se ha venido, ya tenemos la facilidad de pagos en parcialidades. Que lo cual digo también es muy confuso porque también lo vemos en pagos provisionales. El pago en parcialidad, que viene la opción, pero recordemos que en pagos provisionales no es viable, ¿verdad? Sin embargo, el sistema te lo pone y te lo deja poner, digo, sí te lo deja poner, ¿verdad? Pero en la declaración anual vienen las parcialidades, tú puedes optar por pagarlo 1, 2, 3, hasta 6 parcialidades. Te da la opción. ¿Cuánto es el financiamiento? Porque pues tiene un financiamiento, ¿verdad? Claro. El costo de financiamiento. Digo, realmente el financiamiento no es tan así, digamos que gravoso. El financiamiento es pues es poco, pero sí hay que tener cuidado de qué pasa si no pago una parcialidad, ¿verdad? Digo, en sentido estricto, el no pagar una parcialidad se cancela todo. Deberías de pagar todo en sentido estricto. Pero la autoridad, en cierta forma, digo, tú solicitas a la autoridad, hay ciertos mecanismos para solicitar el pago que se te olvidó o la razón que tú tengas para no haber pagado y te da la parcialidad y sigues con tus parcialidades. Pero en sentido estricto, el convenio señala que del momento que tú no pagas una, se cancelan tus demás pagos. Para el tema de las personas que no puedan pagarle en uno, porque a veces sí es gravoso, digo, ya puedes irlo pagando en parcialidades de 1 a 6 parcialidades, de 1, 2, 3, hasta 6 parcialidades. Es el plazo máximo que tenemos para pagar los impuestos. Bueno, entonces ya platicamos, pues ya hay algo profundo del tema de opto por presentar mi declaración anual cuando no tengo la obligación. ¿Qué pasa cuando sí tengo la obligación de presentar la declaración anual? No la presento en tiempo. Vamos a hablar primero de los tiempos. No la presenté el 30 de abril. Dejé pasar el plazo. Llegó mayo y no presenté mi declaración anual. Estaba obligado, ya sea por límite de ingresos, por ser asalariado, tener 2 patrones, o bien por tener una actividad que me obligue a presentar mi declaración anual.
¿cuáles son las sanciones a los que nos hacemos acreedores por el incumplimiento? Bueno, de entrada, al día siguiente los correos. Eso creo que no cabe duda por parte de la autoridad. Y ante la forma en que te pueden llegar los correos, pues es muy factible que los algoritmos de la autoridad te pasen de un listado del que debiste de haber emitido la declaración anual y pues pases a un listado donde no lo emitiste. ¿Cuál es lo gravoso? Pues bueno, las multas referidas en Código Fiscal de la Federación, ¿no? Que hablando en ello sí puede oscilar una cantidad significativa, ¿no? Que puede oscilar dentro de los 15, 24 mil pesos por la no emisión de la declaración anual. Y pues bueno, aparte que si traías un impuesto a cargo, pues eso te puede generar recargos y actualizaciones que al final pues sí te puede dar ese tipo de cuestionamiento. Y también, pues bueno, pierdes la facilidad de los pagos en parcialidades. O sea, hay muchas circunstancias que a ti te puede dejar por no haber emitido de manera correcta, ¿no? Que ahí nada más, pues otra vez, verificar que toda la información que esté bien, pues esté ya precargada. Que el contador, Javier, dijo muy claro hace ratos, la persona física, al estar dentro del parámetro que coloquialmente le hablamos flujo efectivo, pues bueno, casi como terminas diciembre, pues prácticamente ya tienes terminada tu declaración anual. O sea, literal, estás a los primeros días de abril para poderla emitir, ¿no? Entonces, yo creo que ante la adversidad de la no declaración en su momento, pues bueno, yo creo que sí te puedes hacer acreedor a multas, recargos y actualizaciones que puede dañar la parte financiera de tu empresa o tu persona física, ¿no? Sí, hablando de no presentar la declaración, presentarla fuera de tiempo, y obviamente el tema ya comentado de la correcta revisión de los CFDI durante el ejercicio, la determinación correcta de mis flujos, mi papel de trabajo para llegar al impuesto correspondiente o un saldo a favor. Y obviamente pues eso recae en un incorrecto análisis o una forma incorrecta de ir planeando la declaración anual, pues obviamente recae en revisiones, discrepancias, como platicamos hace un rato con la autoridad, ¿verdad? Sí, digo, el no presentar la declaración anual en tiempo, vamos a llamar así, estando obligado, me van a multar el día siguiente. Pues no me van a multar, ¿verdad? Porque muchos tienen así la preocupación de que es 1 de mayo, no presenté mi declaración anual, ya la siguiente semana tengo una multa. Recordemos la espontaneidad. Mientras la autoridad no me requiera, en teoría se puede decir que no pasa nada. Se puede decir, ¿verdad? Al momento en que me requiera, recordemos que hoy en día el uso del buzón tributario es obligatorio para ciertos contribuyentes, y ahorita casi para la mayoría. Sí. Pues si sabemos que tenemos un pendiente por ahí, nos llega un requerimiento, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuántos días tenemos para abrir el buzón tributario? Tenemos plazos, ¿verdad? Al cuarto ya se notifica, entonces ya sabemos por ahí que tenemos, por decirlo así, un pendiente del anual, pues la presento y ya me quito una multa. Correcto. ¿Los recargos? No, ¿de cuántos son los recargos? Pues 1.47, que sí es un poquito alto, ¿verdad? 1.40 mensual, viene saliendo, ¿cuándo estamos hablando en el año? Un poquito menos que lo que nos paga el banco de intereses, ¿verdad? El presentar la declaración fuera de tiempo. También digo, hay que ver, recordemos que si no estoy obligado y le comunico a mi patrón que opto por presentar la declaración anual y no la presento, me doy cuenta que mi declaración no está presentada. Correcto. Entonces ya nace una obligación que no tenía y que yo solito me la generé. Hay que tener cuidado con esas partes. Correcto. Sí, independientemente de algunos temas que por ende sabemos que tenemos que tener actualizados, comentaste ahorita buzón tributario, el tema del domicilio, revisar que esté localizado, varios temas que se tienen que estar revisando. ¿Quieres comentar algo al respecto? Sí, digo, es algo que se me había pasado, pero efectivamente, para que los saldos a favor se te pueda dar de manera automática, pues sí, efectivamente debes de estar localizado, ¿no? Y buzón tributario activo. Y buzón tributario activo, que digo, a través de resolución miscelánea otra vez dio otra prórroga a la autoridad, porque al 31 de diciembre del 2024 ya debió de haber sido de manera obligatoria que todos lo tuvieran, ¿no? A excepción de esos sueldos y salarios que no perciben arriba de 400,000 pesos, ¿no? Que yo siempre decía a todos, oye, pues no te cuesta nada activarlo, ¿no? Al final del día es la mensajería del SAT donde te va a llegar. Entonces,
hay que tener activado el buzón tributario. ¿Qué pasa? Porque, ojo, también en eso, a lo mejor yo contador o yo busqué a través de redes sociales y alguien dijo, yo te hago una declaración por 200 pesos, por poner un ejemplo, ¿no? Que esos hay muchos. Y al final te dicen, sí, pero le voy a poner mi número de estado de cuenta y a lo mejor ni te llegue la devolución a ti. O sea, todos esos errores, porque realmente, a ver, contribuyente, debes de entender, la e-firma es tuya, es como que la llave de tu casa, es el acceso completo en el que tú tienes, ¿no? Entonces, cuidado a quién se lo das, eso es algo muy importante, a quién le estás dando esa llave que solamente es exclusivamente para ti, porque bueno, cualquiera puede agarrar y puede poner otro número de cuenta y hacer que te lo devuelvan a ti, ¿no? Que por ejemplo a los de sueldos y salario, por ejemplo algunos maestros, ellos, pues ya viene hasta precargado el número de cuenta, ¿no? Que a través del CFDI le hayan puesto, pues ya hoy la autoridad lo reconoce. Entonces sí hay que tener cuidado en eso y digo, qué bueno que nos acordamos de esta situación, buzón tributario, estar activo, estar como localizados y tener cuidado con eso, ¿verdad? O sea, si ya hoy sabes que vas a tener un saldo a favor, acude con tu contador, el más cercano que tengas y que lo conozcas y ve con él y entonces él te va a ayudar, ¿no? No digo que los que están de manera externa no sean buenos, claro que sí, hay gente que pues obviamente apoya en eso, pero sí tener cuidado porque al final del día terminas dando la llave de tu casa, que en este caso es la e-firma, y que pueden hacer uso de él como no tenemos idea. Entonces, sí, tener cuidado con eso, ¿no? Sí, otro tema también de cuidar aquí en el anual es la constancia de situación fiscal, ahorita que hablas del domicilio, porque según yo, si una persona está sin obligaciones fiscales, sí se le puede timbrar nómina, sí lo permite el sistema. Digo, se supone que en teoría cuando se inició esto, si no tienes el régimen, en teoría no se iba a poder. Correcto. ¿Verdad? Pero sí te deja timbrar, y el tema es que si te sale un saldo a favor, no te lo van a devolver. Por el tema que tu obligación no tiene sueldos y salarios. No. O sea, te van a pedir que actualices situación fiscal. Es una limitante para... Otro tema también que muchos preguntan hoy es, ¿el domicilio que está ahí no es mío? Tengo el domicilio de la empresa. ¿Es posible? Sí, sí es posible. ¿Por qué? Porque en aquellos años, recordemos que los patrones, al igual que hoy, tenían la obligación de dar a los trabajadores, ponían el domicilio de la empresa y muchos siguen arrastrando con ese domicilio. El problema lo presentan al momento que tienen una devolución de saldo a favor, que se las niegan automático y la tienen que devolver, poner manual, se enfrentan a esa problemática. Son partes que hay que tener cuidado en la declaración anual. Que bueno, digo, está tocando un punto en el cual, porque hoy es obligación de la empresa poder dar de alta a los trabajadores y también es obligación de la empresa dar de baja cuando ya no vayan a estar contigo. Entonces sí, ¿no? De acuerdo al seguimiento de las leyes, pues bueno, el primer domicilio fiscal que debieras de tener es tu lugar de trabajo. En subsecuente, cuando no cuentes con él, puedes poner la casa habitación en donde tú vivas, ¿no? Pero sí, es de manera obligatoria de las personas, de los patrones, dar de alta al trabajador. Y la baja y los trabajadores en su momento hacer el cambio de domicilio. Correcto. ¿Que quién lo hace? Pues muy pocos, ¿no? Ante esa situación, correcto. Pues no es como que hoy te voy a contratar, espérame, yo te voy a dar de alta y voy a cambiar y voy a poner el domicilio, pues es muy, muy complicado, ¿no? Claro. Esa situación. Pero sí, todas esas circunstancias que hay que prever para que puedas tener un saldo a favor. Que ojo con el dato que usted daba, si no te la llegan a desistir, pues otra vez a lo que comentábamos, la única manera para que te la puedan devolver es generar una devolución de manera manual. Y como ya comentamos, pues bueno, es un trabajo arduo, no nada más desde subir una información. Algo también muy importante que se nos está pasando, ¿hasta qué montos me autoriza la autoridad sin una firma electrónica? Correcto. Recordemos que tenemos una contraseña que yo le llamo contraseña sencilla y contraseña en la firma electrónica, ¿verdad? ¿Qué pasa si tengo un saldo a favor de 15,000? Antes llamada CIEC. Antes la famosa CIEC. ¿Qué pasa si tengo un saldo a favor de 15,000? Y toda la vida he presentado mi declaración con la contraseña. Si tengo una cuenta precargada no pasa nada, ¿verdad? Porque me la acepta. Pero ¿sí? si no la tengo precargada y tengo un saldo a favor arriba de 15,000, ¿la voy a poder presentar? No la voy a presentar. Digo, por eso con tiempo hay que prever
todas esas posibles, lo que pudiera pasar, digo, la autoridad ahorita saca un poco tarde el, ¿cómo se le llama? El simulador, a veces lo saca un poquito temprano, para ir previendo. Recordemos que para sacar una firma requerimos de una cita, que para estas fechas está muy saturado sí, por tema de declaración, y es algo que también debemos de ir previendo, ¿verdad? Correcto. Por los temas de saldo, ¿cuánto me va a salir? Ya. Otro tema también, si es arriba de 150,000, recordemos que no va en automática, ya va directa manual. Otra de devolución, ¿por qué no me volvieron? Arriba de 150, recordemos que no es automática, porque puede darse un saldo a favor mayores a esos montos, si es imposible. Ya. Que bueno, hay que agradecer hasta ciertos puntos de la autoridad, porque ha previsto que para poderte dar la firma o la famosa CIEC, pues ya te da otros medios, ¿no? Ya no solamente la parte en la que, oye, ve, acude al SAT, que digo, los que estamos en esto sabemos de que el mes de abril la autoridad para citas le va a dar la importancia a todas las personas físicas para que ellos logren, ¿no? Pero si hay otras plataformas, SAT ID, entonces en el cual tienes que enviar a la aplicación reconocimiento y todo. Entonces, sí hay varias maneras para poder hacer ese tipo de cuestionamientos, y pues yo creo que es accesible, ¿no? Para todo contribuyente. Claro, los que hemos visto lo del SAT ID, pues bueno, a veces te salen ciertas palabras que tú tienes que decirle. Palabras románticas. Palabras románticas y que al final te la niegan, ¿no? Sí. ¿Y por qué es tardado? ¿No? Entonces, pero hay varios métodos, ¿no? Yo creo que solamente ver bien la imagen y leerlo tal cual como te lo pone, pues puede ser una facilidad también, ¿no? Correcto. Bueno, a ver, ¿quién me apoya con una pregunta por aquí? ¿Qué hacer si el SAT no reconoce un ingreso o si se detecta error en la retención por parte del patrón? Quiero suponer, soy una persona física, obviamente, asalariado. Tengo obligación de presentar mi declaración por límite de ingresos o porque tuve dos patrones de forma simultánea, pero vienen mal mal timbrados mis recibos de nómina, mi CFDI de nómina y la retención, pues hay un error ahí en el timbrado. Bueno, aquí podemos dar para los dos lados, ¿verdad? Por el tema de que venga mal timbrado o que me aparezcan recibos que no son míos. Este año no he sabido de alguno, pero años anteriores sí. Tocó ver de muchos recibos que aparecían, que a final de cuentas hasta te da un saldo a favor, y muchos decían, pues tengo un saldo a favor, ahí lo dejo, ¿verdad? Me conviene. Es la realidad, ¿verdad? Pero al final eran empresas que pues el SAT no reconocía y les negaba. Por eso la opción de reconoces. Reconoce, ¿verdad? Sí reconoce, o sea, pero si no lo reconozco, hay que hacer, ahí se queda. Pues no, porque si me sale un saldo a favor, con los que sí son mis ingresos, pues la autoridad va a señalar que tengo un ingreso también que no reconocí, ¿verdad? Que está timbrado, ¿verdad? ¿Qué hacer con los que no tengan errores? Es un tema un poco complejo, porque recordemos los plazos que tiene el patrón para cancelar los FDI. O sea, yo no me puedo esperar hasta el 1 de abril, supongamos que quiero ser de los primeros, a que mi CFDI viene mal, y si ahí viene mal, cámbiame. Ya pasó la declaración anual, ya pasaron los plazos. Sí. ¿Qué voy a hacer? Digo, porque sí bien es cierto que hay recibos, sobre todo un tema que he visto casos reales, tema de asimilados. En tema de asimilados, en timbrados mensuales, semanales, quincenales, te acepto una exención, ¿verdad? Nos vamos a la declaración anual, el tema asimilar no acepta exenciones, y por ahí tenemos algunos errores. Pero si es un tema que al final del día, pues yo sí le pido a mi patrón, ¿sabes qué? Retímbrame. Es posible, sí es posible, aunque estemos fuera de plazo, retimbrar para corregir la situación. Sí es posible, porque ya la autoridad se ha pronunciado al respecto, ¿verdad? Vías amparos, pero sí existe la posibilidad. Ya. Muy bien. Sí, digo, esa parte, ¿no? El sí lo incluyo o no lo incluyo, me retuvo mal o me retuvo bien, y lo ha dicho muy bien. Literal es, hoy otra vez la plataforma de la autoridad ha dado un poquito de recursos, y yo creo que si tú, contribuyente, crees que no sabes bien cómo leer un CFDI, entra al SAT, literal, ve a visores, declaración personas físicas, visores, y ahí va a haber un apartado que dice deducción personal, ¿no? Para saber que esté bien. Y obviamente hay un apartado para los que son actividad empresarial, que bueno, ellos ya entienden un poquito más a lo robusto que puede ser un comprobante fiscal para poderlo hacer bien, ¿no? Entonces, y también hay un apartado que dice nóminas
para el trabajador y también hay un apartado para nóminas del patrón. Entonces tú puedes entrar al de la nómina para el trabajador y también vienen todos los datos ahí. Entonces, ¿hay plataforma para revisarlo? Sí. ¿No? Muy bien. Pero aquí, perdón, continuando con el tema de nóminas, digo, en temas, pues si mi nómina me retuvieron mal, pues ahí sí, a lo mejor me retuvieron de menos, ¿verdad? Pero ¿qué puedo hacer? Al final del día, como trabajador que me toca, pues no me retuvieron lo que es correcto. Simplemente, pues me dejaron de retener, tengo que pagar esa parte. Hay que pagar la diferencia. O sea, me retuvieron de más, pues no pasa nada. Precisamente, para eso está la declaración anual, para ya ajustar mis ingresos. Para hacer el ajuste. Y ahí sí, el tema es que si me ponen y me recibo, me ponen mal un aguinaldo. Me lo ponen todo como grabado, que suele pasar. Cuando lo timbro el sistema me lo acepta. Espérate, me quitaste 30 días. Sí. Me pusiste grabado toda la PTU, me pusiste grabado toda la prima dominical. Son los errores que pudiéramos encontrar, que ahí sí, me estimaste mal, me estoy perdiendo. Digo, es los temas que pudiera yo ver un poco gravosos, ¿verdad? El tema de retenciones, pues no, porque si me retuviste de menos, pues lo pago. Digo, no le va a gustar, porque va a decir, ¿sabes qué? No siendo tan gravoso que me descuentes 100 pesos semanales a que me quites 5,200 en la anual. O sea, no es el tema nada más el único donde sí, como que no les gusta, ¿verdad? Pero ni modo, es algo que realmente lo tenía que pagar. Claro. Por eso el ajuste de manera anual de las empresas y preguntarle a tu trabajador si él va a generar o no va a generar una declaración anual, ¿verdad? Y digo, y como dato, nada más último, ¿no? Referente a eso de sueldos y salarios, porque existe aquellos que tienen la facilidad del sector primario, de personas morales y del sector transporte, en el cual pueden tener una retención del 7.5%, pues bueno, es también de la obligación de la empresa preguntarle al trabajador si quiere esa retención por el beneficio. Entendamos que ese beneficio es para el trabajador y no para la empresa, porque al retenerle el 7.5 fijo, pues bueno, puede hacer que el impuesto a cargo no sea tal cual a la tarifa. Puede hacer, o bueno, va a ser mayor al de la tarifa y que, pues bueno, no tendrás un goce en la declaración anual porque el anual no distingue qué régimen eres. Sí, claro, vas a pagar el impuesto que dejaste de pagar durante el ejercicio. Entonces, pues no es propio. Correcto. ¿No? Nada más tenerlo ahí como dato. Correcto. Bueno, para ir cerrando ahí el tema de personas físicas, declaración anual, puntos clave, si se me pasa alguno, igual lo comentamos. De entrada, entender cuándo estoy obligado y cuándo no, es como que la parte inicial, la parte clave. ¿Cuándo nace mi obligación como asalariado? Sabemos si tenemos una actividad que tenemos la obligación de presentar una declaración anual. Ya a lo mejor entrando un poquito más en tema, ya por parte de asesorarme con un especialista, bueno, mis deducciones, cuándo entra o hasta dónde diferencio una deducción personal de una deducción autorizada, en los dos aspectos, qué es lo que las formas y métodos de pago que tenemos que considerar para que tenga el efecto que necesitamos en la declaración anual. ¿Qué otros puntos claves se me están pasando? En el tema de la declaración anual opcional, comunicarle a mi patrón que yo voy a optar por presentar una declaración anual. ¿Por qué? Okay. Porque es muy común los créditos hipotecarios, ¿verdad? Es muy común. Los trabajadores tienen su crédito hipotecario, su casa Infonavit, tienen por ahí algún interés y pues regularmente sí, eso le va a beneficiar y le va a salir un saldo a favor. Entonces es importante no dejar pasar las fechas de yo avisarle a mi patrón que opto por presentar mi declaración anual, ¿verdad? Porque a lo mejor yo no estoy obligado, pero quiero optar, con un escrito le presento a mi patrón, voy a presentar mi declaración anual. ¿Y qué otro punto? Pues si tú sabes que tú tuviste 400,000 pesos, eres un asalariado y obtuviste 400,000 pesos en el año, ¿estás obligado a presentar la declaración anual? Sí o sí. Son los puntos que creo que son importantes porque a veces digo, no piensan que el patrón todos los años lo ha venido presentando, pero por algún bono o algo que le dieron, no sumó bien y está obligado. El patrón ni te pregunta, porque no te pregunta, simplemente rebasaste, no te presento y estás obligado, no hacer la obligación, ahí la dejas y resulta que te salió un saldo a pagar, te das cuenta 3 años y eso pues va aumentando y es la parte que hay que cuidar. Los demás pues no hay problema porque si tienes varios regímenes, pues ya digo, sabes que sí o sí la tienes que presentar la cosa cuando no la traigas ni nada. Y la importancia de la planeación mensual durante el ejercicio con una proyección al cierre de año.
ir midiendo digo, desde el tema, obviamente, financiero, ir planeando ese cierre y ese impuesto posible por pagar, hasta el punto de revisar mes a mes la correcta emisión de mis CFDI, mis complementos, mis deducciones, los complementos de esas deducciones, todo lo que implica una revisión como tal rumbo a la declaración anual, ¿verdad? ¿Qué más, contador? Yo creo que al final hay que quedarnos con todo lo que hemos visto, ¿no? Porque platicamos de todos los regímenes. Hoy los que están más atentos a generar una declaración anual, pues son los de sueldos y salarios, ¿no? Por las deducciones personales. Creo que cada año han entendido que desde el día 1 de enero tienen que hacer sus facturas. Esas personas que ya entendieron, pues obviamente van pasando el dato a los demás compañeros que a lo mejor no han tenido, y entonces por eso en los siguientes años ha habido más, ¿no? Hoy hasta en la plataforma del SAT ya ponen conteo de cuántos han entrado a hacer su declaración, y es impresionante que desde el día 1 cuántos ya emitieron las declaraciones anuales, ¿no? Hay que quedarnos con eso, en el sentido de contribuyente, tienes para poder entrar a un visor y dentro de ese visor verificar que tu documentación esté. O sea, ese es paso 1. O sea, si en enero recibiste, tú puedes entrar al visor y ya sabes que te emitieron mal. De una vez ve que te cancelen y te vuelvan a emitir. O sea, ya la autoridad te prevé eso de si sí te la va a aceptar o no. Tu régimen simplificado de confianza, no porque tengas el botón de hacer una declaración, tengo que hacer la declaración y pues no pasa nada. La autoridad me puede devolver o no me puede devolver, o lo hago como compensación o no lo hago como compensación. Mide ese riesgo a lo que puede venir más adelante, ¿no? Recordamos que el mismo código dentro de la defraudación fiscal que te habla es que cuando tengas a esencia de que al formato de la autoridad tenga un problema y tú te seas satisfecho a él, terminas estando en una defraudación fiscal, porque al final del día terminas engañando en esa parte, ¿no? Por lo que tenga que ver con actividad empresarial, todo lo que tenga que conllevar, pues bueno, tener siempre cuidado con toda la emisión de CFDIs hoy al precargo de cada pago provisional, ¿no? Todas esas deducciones, que todo venga con su CFDI, complementos y todo el cuestionamiento. Y para el que tenga en el régimen de arrendamiento, siempre verificar que el comprobante que tú estés emitiendo esté de manera correcta. No olvidar el número de predial que debe de venir seleccionado en el campo para no perjudicar a la otra persona a la cual va a recibir el comprobante fiscal. Entonces, sí, estar verificando todo ese tratamiento. Y no solamente sueldos y salarios, te debes de verificar a toda persona física de aguas con el efectivo y a dónde lo estás llevando. Estás pagando tarjetas de crédito de más, oye, la autoridad lo va a saber de ti. Perdón. Entonces hay que tener cuidado todo ese cuestionamiento y pensar en lo posible que la autoridad tiene alrededor de 5 años para poderte verificar, y a lo mejor hoy va a ser 2026, 2027, 2028 y apenas esté volteándote a ver, ¿no? Que puede ser más gravoso. Algo importante que hay que comentar, ojo con esos 5 años. Recordemos que se pueden ir a 10. Todo el mundo tenemos mente 5 años. Soy una persona física, rebasé los 400,000 y no presenté mi declaración estando obligado. Recordemos que ahí se va la revisión, ¿a cuántos? A 10. O sea, estando obligado a presentarla no lo hice, se van a 10. 5, la presenté mal, pero la presenté, espero 5 años. No la presenté, te vas a 10 años. Hay que ver los casos que se puede extender a 10. No, porque nosotros siempre tenemos 5, 5, 5, pero sí hay unos casos que se puede extender a 10 años. Ya. Sí, y las pausadas, ¿no? De las complementarias que vamos a hacer, hasta dónde llegan los tiempos, digo, sí hay que medir, ¿no? Y no solamente es un proceso. La verdad, los tiempos ya en el código, pues sí, hay que establecerlos bien, ¿no? Porque ahí sí va variando, ¿no? Según sea el caso. Sí, el tema de pérdidas en actividades empresariales, no son 5 años, recordemos. Correcto. ¿Cuánto tiempo tenemos para las pérdidas? Recordemos que son 10 años. Mismo tiempo que tiene facultades la autoridad para revisarnos. Temas de activos fijos, correcto, lo deducimos vía depreciación, entonces por lo tanto no son 5 años, debemos de tener. O sea, son partecitas que son detallitos que debemos ir cuidando, porque a veces 5 años, vámonos, quemamos todo, ¿verdad?
y esa parte hay que tener, poner atención. Cuidar esa parte. Sí. Muy bien. Y no olvidar, socio, accionista, tienes obligación de hacer tu declaración anual de dividendos. Recibas o no recibas, tienes obligación. Tienes obligación de generar, no, porque puede ser una repercusión más adelante, ¿no? Pero sí hay obligación, ¿verdad? Y lo que había dicho, jubilados, hay que hacer la informativa. Jubilados y pensionados. Y pensionados, hay que hacer la informativa. No pasa nada, es informar. Como dijo usted hace ratos, curarse en salud no pasa absolutamente nada. No van a pagar nada, claro. no le va a hacerle a favor nada, porque no lo retuvieron, pero sí pasaste el claro. Y cumplir con la informativa. Y algunos que hayan tenido donaciones, venta de una enajenación, préstamos, informar. No pasa nada, informa. Es mejor informar para no tener ningún problema. Sí, porque a veces volteamos a ver y pues, ¿sabes qué? Me dieron dinero, me da miedo que la hotel sepa que me dieron. Digo, puede ser más complicado que no lo informe y vengan a la vuelta, que esa parte me la consideren como un ingreso por no haberla declarado. Correcto. Hasta allá puede llegar la autoridad. Así es. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Con esto concluimos. Les agradecemos que nos sigan. Gracias al contador Javier, contador Alejandro, producción. Muchas gracias. Y pues bueno, esperamos seguir contando con su asistencia, con su presencia. Y por aquí nos estamos viendo en unas próximas charlas fiscales 360. Sí, que claro, ¿no? Es un programa que hemos elaborado en conjunto. Nos sentábamos y somos un mundo de estar hablando y dijimos, pues bueno, vamos a platicar ahora a través de cámaras. A veces nos ponemos un poquito nerviosos, estamos en este nuevo Inter, pero sí, este es su programa, Charla Fiscal 360. No olviden, por ahí van a estar saliendo en la parte de abajo todas nuestras redes sociales para que nos sigan, por darle clic a la campanita y síganos, darle me gusta, porque pues eso va a ayudar a que sigamos haciendo más contenido. Y digo, al final del día es informativo, ¿no? Claro. Vamos a estar brindando toda esta información, lo poco que logremos saber, pues vamos a estarlo transmitiendo a todos ustedes y que, bueno, nos sigan para poder nosotros todavía brindar un poquito más, ¿verdad? Digo, y algún tema que pues, le gustaría aquí platicáramos, digo, si está en nuestra disposición, a nuestro alcance, con todo gusto. Sí. Para eso estamos, ¿verdad? Claro, sí, déjalo ahí en los comentarios, algún tema en específico que quieras, claro, con gusto vamos preparándolo y vamos abriendo las sesiones, ¿verdad? Correcto. Muchas gracias Gracias por estar aquí con nosotros y bueno, hasta el siguiente episodio.